10:22 de la mañana, arrancamos la nata sin filtro. Alguien ganó, por eso el pozo es un poco más bajo. Según Rolo Villar, ¿de dónde dijo que es? De La Matanza, ¿no? Dijo Virrey del Pino, me parece. Vamos para allá. Sí. Vamos para allá. Yendo. Yo pongo la moto. ¿Quién pone los fierros? Vamos. Tenía un amigo en Virrey del Pino. Mira. Así que yo creo que... Paso del Rey, dijo. Paso del Rey. Bueno, otro amigo negra por ahí. También. Bien, 9 de diciembre, mañana se cumple un año desde la asunción de Javier Milei. ¿Y qué opinan los argentinos sobre su gestión? Se publicó ayer en el diario La Nación un sondeo de Poliarquía en el que se plantea que el presidente conserva un alto nivel de aprobación, 56%, altísimo, pero que su estilo agresivo genera rechazo y el rechazo es de 71% específicamente sobre esta pregunta puntual. Alejandro Katterberg es director de Poliarquía y está en línea. ¿Qué tal, Alejandro? Jessica Bossi y el equipo de La Nata Sin Filtro te saludan. Hola Jessica, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Es muy impactante, primero para ir por el nivel de aprobación, los números que tuvo este año Milei, siendo que hizo el ajuste, él dice, el más grande de la humanidad, quizá no lo sea, o quizás sí, pero en ese contexto, que tenga estos niveles de aprobación. ¿Qué dirías sobre cómo es esa aprobación según la ubicación, según los segmentos sociales, según género? ¿Qué es lo que surge de ese apoyo que tiene el presidente? A ver, Jessica, primero lo que vos decís, pongamos un poco el contexto y la situación. Milei es un presidente que llega por fuera del sistema, sin poder territorial, sin poder institucional, sin congreso, sin apoyo a los factores de poder principales del país, y enfrenta un campo minado en materia social y económica. Y además viene y plantea que va a hacer un ajuste fiscal de una profundidad severa, ¿no? Entonces, la foto hace un año atrás, cuando llegamos con un presidente que aparentaba ser extremadamente dogmático, cosa que después no lo fue, que aparentaba o no aparentaba, tenía una inexperiencia en el manejo de la política y del poder evidente, que no tenía peso institucional y que desafiaba o se enfrentaba o se encaminaba a hacer un ajuste de la magnitud que proponía, era una foto muy desafiante para lo que venía. Corremos 12 meses hacia adelante y lo que vemos es que en términos políticos y en términos económicos, Milei ha sido sumamente exitoso y ha superado la mayoría de las expectativas previas que había sobre él. El gobierno, viste que dice todo marcha de acuerdo a lo planeado, yo creo que todo marcha mejor de lo que planearon, ¿no? A ver, le han ido las cosas suficientemente bien en casi todos los aspectos que se plantaron. Ahora, uno en el pilar principal que tuvo Milei a lo largo de este año fue mantener apoyo de la opinión pública. ¿Por qué? Porque es un gobierno, como dijimos recién, sumamente débil en términos estructurales, institucionales, y que su principal ancla política, su principal sostén político era el apoyo de la gente. Si querés, lo inverso a lo que fueron los últimos años de Menem. Cuando Menem tenía 20% de popularidad, que era bajísimo, era de lo peor que hemos visto, pero tenía el control del Congreso, el control de las gobernaciones, el control de los sindicatos, el control de la justicia. Entonces nadie dudaba de que Menem podía tener algún problema de gobernabilidad o de gobernanza. Bueno, con Milei era todo lo opuesto, no tenía nada, solo tenía la opinión pública. Si hubiese perdido el apoyo de la opinión pública a lo largo de este año, yo creo que las cosas hubiesen sido mucho más complejas y mucho más complicadas. Y la verdad es que solo lo perdió o retrocedió en algún momento durante los meses de agosto y septiembre, y en los últimos 60 días, durante octubre y noviembre, recuperó eso que había retrocedido y termina en niveles similares a los del principio de año. Yendo a tu pregunta, Sí. Hoy Milei tiene, hoy y a lo largo de este tiempo, ha tenido, yo te diría el dato en términos políticos más importantes de la cuestión demográfica que nace, es que su apoyo es mucho más alto en el interior, obviamente, que en el conurbano bonaerense. Y eso tiene un impacto político porque da cuenta de las relaciones que Milei y el gobierno hace con los gobernadores, los acuerdos que puede hacer con los gobernadores y cómo la popularidad de Milei en el interior del país limita los márgenes de maniobra que los gobernadores de esas provincias tienen o los acomoda en las opciones que tienen. Te hago ahí un punto. Cuando decís el interior es
más o menos parejo en el norte, en el sur, en la zona del litoral? ¿Se mantiene parejo o hay provincias en las que les va muchísimo mejor y otras no tanto? Yo no tengo encuestas provincia por provincia, nosotros hacemos encuestas nacionales, pero hay provincias donde está claramente mejor, Córdoba, Mendoza, en Tucumán está muy bien, digamos, pero yo no tengo el mapa provincia por provincia. Está claro que cuando uno mira el interior del país, el presidente está mejor que en el conurbano bonaerense, cuando entre los hombres está mejor que entre las mujeres. Después, por edad, que Milei era mucho más fuerte en los jóvenes, eso se ha ido acotando. Eso era algo característico de Milei el año pasado. Obviamente el núcleo duro, cuando hablamos del 30% más duro de Milei, está más concentrado en población más joven, pero cuando hablamos del 56% de aprobación general, está muy homogéneamente distribuido por franjas etarias. Alejandro, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Y te pregunto para mensurarlo sobre esto que le decías recién a Jessica. ¿Cuánto es la diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo? Sí, en promedio a lo largo de este año ha sido entre 10 y 15 puntos más los hombres que las mujeres. Okay. O sea, mientras las mujeres, incluso durante gran parte del año, Milei tenía hasta un poco más de desaprobación que aprobación entre las mujeres, mientras que los hombres siempre mantuvo alrededor de casi 60% de aprobación y alrededor de 40% de desaprobación. Claro. ¿Y hoy esa diferencia en las mujeres también es positiva? Hoy sí, hoy la diferencia es positiva con el crecimiento y la recuperación que el gobierno tuvo en estos últimos 60 días. Hoy entre las mujeres tiene 54% de aprobación. Y lo que te quería preguntar es, ¿recordás otro momento, otro liderazgo que haya tenido esa situación de percepción de una situación personal mala y que puede empeorar incluso y apoyo a la gestión? Que es lo que me parece que es la cosa más novedosa que vemos en términos de apoyo político. Bueno, sí, si querés, lo novedoso está vinculado con que el gobierno ha logrado mantener estables sus indicadores de popularidad. Milei no arrancó con niveles de popularidad especialmente altos, ¿no? Cuando uno mira el principio de todos los anteriores presidentes, tenían una popularidad claramente más elevada que la de Milei. Lo que fue pasando es que Milei se mantuvo absolutamente estable cuando lo que tradicionalmente ocurre es que la popularidad de los presidentes empieza alta y va cayendo. Es más, de hecho, esta cuestión de Milei siendo una línea horizontal a lo largo de su primer año y los otros presidentes cayendo a lo largo de su primer año, lo ha llevado a que cuando Milei arrancó en enero, por ejemplo, si nos fijamos en los últimos 5 presidencias, Milei estaba quinto, ¿no? O sea, Milei estaba por abajo de Alberto Fernández, por abajo de Mauricio Macri, por abajo de Cristina Kirchner 1, por abajo de Cristina Kirchner 2, por abajo de Néstor Kirchner también, ¿no? Ahora, a medida que fueron pasando los meses, esta cuestión de Milei sin perder popularidad y cuando uno mira los gráficos históricos, los otros presidentes cayendo, hoy nos llevan a que Milei es el presidente que mejor evaluado está tras un año de gestión desde Néstor Kirchner. Hoy ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández, ni el primer mandato de Cristina Kirchner, ni el segundo mandato de Cristina Kirchner tenían los niveles de aprobación que Milei tiene tras un primer año de gestión. Yendo a lo que vos decías, Ceci, claramente acá toda la duda fue que cómo este hombre mantiene este nivel de popularidad cuando lo que estamos viendo es un ajuste muy importante de la economía, una caída en el primer semestre muy fuerte de los ingresos reales de la población, una recesión profunda, caída de consumo, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que sorprendió y eso fue lo que uno decía, bueno, al final de cuentas, o sube las condiciones de vida de la gente o cae la aprobación presidencial, pero esta brecha tan grande que hay entre cómo la gente evalúa o evaluaba, sigue evaluando negativamente su situación económica y cómo evalúa el presidente, en algún momento se tiene que cerrar. Yo creo que lo que explica eso, y lo que te diría explica el primer año de Milei, es lo que pasó con la inflación y es lo que pasó con cómo la gente percibía la inflación. Te iba a preguntar, Alejandro, justo eso, que es cuánto del apoyo, según las preguntas que ustedes hacen, tiene que ver con esto, que era una demanda durante la campaña, que es bajar la inflación, y por otro lado, el conjunto de ideas de Milei, como por ejemplo, reducir al máximo posible el Estado, o sea, cuestiones que son más ideológicas o de posición política. ¿Qué pesa
a la hora de poner cada uno de estos elementos sobre la mesa? Ahí tenemos que poner en perspectiva algunas cosas, Ceci. Punto 1. A diferencia de los anteriores presidentes no peronistas que ganaron las últimas elecciones, Mauricio Macri o de la Rúa, Milei llega con un mandato de rompe todo, ganó con una motosierra, y modificame, mejorame las condiciones económicas de vida. Tanto de la Rúa como Macri llegan con un mandato de cambiar, simplísticamente, ¿no? De hecho, de la Rúa tuvo que prometer durante su campaña que con él iban a privatizar aerolíneas. Sí, ahí se nos está perdiendo un poquito la comunicación, no sé si te estás moviendo. A ver. No me Ahí, estoy moviendo. ahí perfecto. No sé si se escuchó lo que decía. Básicamente, Sí. tanto de la Rúa como Macri prometen continuidad económica, Claro. pero cambio de estilo, cambio de forma. Milei es lo contrario. Milei viene a prometer, si querés, hay un cambio de formas, o no sé si hay un cambio de forma, porque hay bastante continuidad con el cierto autoritarismo, populismo del kirchnerismo, pero el mandato con el que gana Milei no es sé bueno o cambiame las formas de la política, sino es cambiame la economía. Entonces, punto 1 de tu pregunta es, acá hay un mandato de transformación económica. Por eso, la gente, a pesar de que no le gusta, le perdona, por ahora, varios desvaríos que uno puede considerar en materia institucional. Punto 2, la explicación, como lo que estaba diciendo antes, tiene que ver con la caída inflacionaria que hubo, y sobre todo, más que la caída inflacionaria, que fue fenomenal, la caída de las expectativas inflacionarias que hubo. Diciembre pasado, hace 12 meses atrás, cuando Milei asume, el 85% de los argentinos nos decían que los precios en los próximos meses iban a crecer fuertemente, cuando ya veníamos creciendo muy fuertemente. O sea, la gente se veía que una hiperinflación se nos venía encima. 85% es un gráfico que yo muestro cuando hago las presentaciones, lo tengo medido hace 20 años todos los meses, más de 20 años. 85% era por lejos el peor valor, estaba desbocado el número. Bueno, cuando uno ve ese gráfico es una línea vertical que cae de 85% a 20%, que dice que los precios van a subir mucho, y una línea vertical que sube la gente que dice los precios se van a mantener estables. Este mes, diciembre actual, un año después de que Milei asumió, pasamos de tener menos del 5% de los argentinos que decían que los precios iban a estar estables, a más del 40% de los argentinos que dicen que los precios van a estar estables. Nos tenemos que ir, Jessy, hasta el 2004, 20 años atrás, para encontrar un número parecido. Entonces, ahí está la clave del primer año de Milei. No sé cuál será la clave del segundo año de Milei, pero la clave del primer año de Milei fue haber bajado la inflación, haber bajado las expectativas inflacionarias y básicamente poder decir que su principal promesa de campaña la cumplió o la está cumpliendo. Alejandro, y hacia adelante, ¿cuál aparece como el nuevo desafío? Porque a Milei mostrar como logro la baja de la inflación el año que viene, digamos, va a ser un desafío, digamos, va a tener que va a sostener el número, digamos, pero va a aparecer una demanda nueva. ¿Encontrás cuál es la nueva demanda para el gobierno? En términos políticos, ahora te respondo en términos de opinión pública, en términos políticos, el primer año de Milei se trató de sobrevivir, sí, y lo hizo más que bien, porque estaba frente al desafío de que se podían venir una crisis económica, una crisis social, una crisis política por el punto de origen con el que partió, que es el que hablamos recién. Entonces, el 2024 se trató de sobrevivir. El 2025 me parece que se trata de consolidar un poder, una estructura de poder, un armado de poder. Entonces, ahí es donde se le va a poner en juego al gobierno una cuestión más compleja, que es cómo empieza a echar raíces más profundas para poder ir hacia un proyecto de poder más largo, ¿no? Cuando claramente acá todo da a indicar que el tercer ciclo de la democracia quedó en el pasado, ¿no? Tuvimos 10 años en los 80, que terminó en el 91, después del último levantamiento cara pintada, después de la última hiperinflación, digamos, cuando hablo de ciclos políticos, económicos, sociales. Claramente 10 años en los 80, claramente 10 años en los 90, que terminó en el 2001 cuando explotó la convertibilidad, y 20 años de kirchnerismo / macrismo que compartían una línea de continuidad en cómo era la discusión política, económica y social en Argentina. Eso terminó de explotar el año pasado y empezamos algo nuevo. La pregunta es si Milei es una transición entre lo que fue el tercer ciclo y un cuarto ciclo, o si Milei es el cuarto ciclo. Bueno, el año que viene, para mí, siendo tu pregunta, es el año en donde habrá que ver si el gobierno tiene la capacidad de consolidar estructura de poder, profundizar raíces
y empezar a dar la sensación de lo que se viene es un cuarto ciclo de la democracia dominada por Milei. En términos de opinión pública, yo creo que el gobierno el año que viene tiene algunos elementos que le siguen jugando a favor. La reducción de la inflación, mientras la inflación siga hacia la baja, eso no va a desaparecer de la premiación social. Yo creo que el gobierno va a poder el año que viene hacer campaña y decirle a la gente, yo les prometí que esto iba a pasar y pasó. Número 2, hay un elemento muy importante que al gobierno hay que ver cómo lo maneja, y los hechos que pasaron estos días lo pone un poco en cuestionamiento, que es su discurso anticasta. El discurso anticasta penetró muy fuerte en gran parte de la sociedad y sigue muy vigente. Entonces la pregunta es si el gobierno va a poder seguir diciendo yo soy la contracara del sistema político, yo vengo a bajar al viejo sistema político, a la casta política. Bueno, ese es un discurso que el gobierno creo que va a tener efectividad en mantenerlo, pero las distintas cosas que van pasando día a día lo debilita en ese aspecto. Y el tercero tiene que ver con, el nivel de actividad. Si la actividad empieza a crecer el año que viene, como le va a pasar a cualquier gobierno, eso lo va a favorecer fuertemente. El cuarto tiene que ver con la competitividad de la oposición. Un gobierno puede estar más o menos bien, más o menos mal, pero también depende de quién juega enfrente. Si enfrente tenés un equipo unificado, con todas estrellas y con un discurso renovado, atractivo, con figuras nuevas que le hablan a la sociedad, es una cosa. Si enfrente tenés todo partido, todo fraccionado, todo dividido, con figuras como Cristina Kirchner que siguen siendo la cara de la oposición, sin articulación y sin un mensaje atractivo, bueno, tus chances de ganar son mucho más altas. Me llamó la atención esta pregunta que incorporaron, que tiene que ver con el estilo del presidente, sobre todo con lo que es la agresividad o los insultos, que tiene, bueno, un 71% de rechazo. Ahora, pienso esa pregunta y después digo, pero, sí, rechazo, pero tanto no te molesta porque, en definitiva, la aprobación es del 56%. Estas cuestiones, ¿por qué crees que se responden de esa manera y qué impacto pueden tener? Porque es como cuando preguntan, ¿estás a favor de cuidar el medio ambiente? Sí, la respuesta en general seguramente sea sí, pero después, puesto en una cuestión de definición o de elegir, quizás pesa menos. No sé si me explico. Sí, se entiende perfecto, pero tiene una lógica totalmente clara, que es lo que venimos hablando. La mayoría de la sociedad no comparte, ni con Milei, ni con otros partidos políticos, ni con otros estilos presidenciales, un estilo agresivo, prepotente, con rasgos autoritarios. Hay, si querés, en el gobierno un culto a la personalidad, hay un discurso facilista de tintes populistas del pueblo y de antipueblo. Y hay un quitar legitimidad a todas voces que no concuerdan con el mensaje, sean voces de dentro del sistema político, sea periodismo o sea cualquier actor que pueda opinar en contra de lo que al gobierno le gusta. La sociedad, en su mayoría, no comparte eso, pero como te dije, hoy la agenda que predomina es la económica por sobre la institucional. Esto no quiere decir que en algún momento se le pase factura al gobierno por estas tipo de cuestiones. Lo que está claro es que hoy la sociedad privilegia mantener el apoyo frente a los progresos que ven en materia económica y también en otras materias que sorprendieron este año. Por ejemplo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque no es un problema que afecte tanto en todo el resto del país, pero lo que tiene que ver con el orden social, la paz en las calles, el que hayan casi desaparecido en un año tan difícil los piquetes, los cortes. Hay otras cuestiones que la sociedad le va reconociendo al gobierno que no necesariamente es contradictoria con rechazar estilos agresivos que transmite el presidente. No sé si llegaron a medir algo del impacto de Ficha Limpia. Quizás es algo más presente en la agenda de los medios. En el gobierno lo que dicen es, no le importa a nadie, no nos pega, no se entiende qué es. Cuando dicen que hay un acuerdo de Milei con Cristina, la gente, no, o sea, los que apoyan al gobierno, no lo creen, lo descartan. Hay como una especie de sentirse invulnerable frente a estos cuestionamientos que tienen que ver con una agenda entre de casta o de pacto y de corrupción. ¿Lo llegaste a medir a esto o cuál es tu mirada? No lo tenemos medido, está lo de Ficha Limpia, que no llegamos a medir, está lo de
la detención del senador entrerriano Sí. en Paraguay la semana pasada, está a ver si va a haber o no nombramientos en comisión de jueces de la Corte Suprema, que tampoco mucha gente no entiende y no diferencia, pero un porcentaje grande de la sociedad no le atraen los nombres que suenan. Hay cuestiones que tienen que ver con la FIP, hay cuestiones, insisto, hay todos una serie de cuestionamientos institucionales que cuando uno empieza a indagar específicamente uno por uno, lo que encuentra es o alguna gente que es indiferente, alguna gente que no sabe del tema, que no está informada del tema, y un porcentaje importante que no le gusta eso. Ahora, cuando de vuelta ampliamos la foto y vemos la pantalla general, eso no invalida que un porcentaje muy importante de la sociedad le reconoce a este presidente que ha tenido logros este primer año, que le da crédito abierto y, si querés, predomina en el humor social, cuando nosotros hacemos esas nubes de palabras, ¿viste? Que le dices a la gente, Sí. decime cómo es en una palabra qué es lo que sentís hoy, cómo es tu estado anímico hoy. Bueno, cuando uno mira esa nube de palabras el año pasado, eran todas cuestiones como cansancio, desahuciado, enojado, bronca, insatisfacción. Bueno, hoy la palabra grande que aparece ahí es esperanza, ¿no? Entonces, eso sigue estando. Es, si querés, relativamente frágil, porque es un gobierno que depende mucho de la opinión pública, y la opinión pública básicamente te dice que tiene esperanza. Pero bueno, eso es lo que está hoy en la sociedad, Jessy. Y lo último, porque es la discusión que se viene, ya se está dando, que es la elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Un desenlace o casi de empate o un triunfo de Cristina Kirchner o quien sea el candidato del kirchnerismo, ¿perjudica al gobierno? ¿Es determinante que gane el gobierno en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la mirada que se puede tener sobre la posibilidad de regreso del kirchnerismo, o vos le quitás relevancia a esta cuestión? Mirá, el kirchnerismo está vigente y presente, más allá de que esté debilitado y esté sufriendo crisis interna, y la pelea entre el hijo biológico y el hijo político de Cristina Kirchner, que fue privada durante mucho tiempo, se hizo pública y agresiva este año. Ahora empiezan a recoger un poco la soga. Esta semana tenemos una reunión donde públicamente, supuestamente, se van a juntar y se van a mostrar, pero el kirchnerismo, más allá de sus problemas internos y la pérdida de, si querés, de liderazgo al resto del peronismo, tiene todavía un peso muy relevante. ¿Y cuál es el arma principal, si querés, que tiene el kirchnerismo? Es el mensaje, la identidad. Hay un 25-30% de argentinos que comparten la idea de Cristina Kirchner y de gran parte del kirchnerismo de un Estado mucho más presente, controlador de la economía, una economía distributiva, anticapitalista, proteccionista, cerrada, etcétera, 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 ¿no? Ese discurso nacionalista, populista en términos económicos es compartido por 1 de cada 4, 1 de cada 3 argentinos. Entonces, ahí hay una fortaleza porque tienen un mensaje, tienen una identidad, tienen un relato vigente, por lo menos para un sector amplio de la sociedad. Yendo a las elecciones del año que viene, acá yo te diría, y para que la gente lo entienda, acá hay dos dinámicas muy distintas que pueden ocurrir si efectivamente las PASO quedan vigentes o las PASO caen, como se va a tratar en extraordinarias posiblemente las próximas semanas. Si las PASO quedan vigentes, en mayo del año que viene, el 15 de mayo, o sea, estamos a 5 meses, Sí. si no me confundo, 6 meses, Sí. se vence el plazo para presentar todos los acuerdos y las listas. O sea que ahí vamos a tener que saber si Macri y el gobierno cerraron, si se adelantan o no las elecciones en capital, en provincia, si Kicillof adelanta o no en provincia, qué tipo de divisiones hay entre el kirchnerismo y el resto del peronismo, en la provincia de Buenos Aires, qué niveles de acuerdo hay entre el gobierno y gobernadores peronistas o gobernadores del PRO o gobernadores de fuerzas provinciales. Entonces vamos a tener un verano totalmente caliente en términos políticos, electorales, de coaliciones, de acuerdos, etcétera, etcétera, y a partir de ese resultado, dos dinámicas diferentes en el resto del año. Porque si el gobierno va por todo, ¿qué quiero decir con esto? El gobierno no acuerda con el PRO, no acuerda con fuerzas intermedias, trata de ayudar a aquellos que pueden dividir el voto de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, le pone a cada gobernador en cada provincia un candidato de la Libertad Avanza para empezar a competirle y a construir con vistas a las elecciones a gobernador dentro de 2 años. Si el gobierno va por todo, y ese por todo queda explicitado en abril del año que viene, más porque básicamente se nota que ya abril, mayo no hay estos acuerdos,
nos queda un largo año de tensión política donde toda la oposición va a confluir contra el gobierno y eso va a generar impactos mucho más grandes que los que tuvimos este año en el Congreso y en otros lugares. Lo inverso puede pasar. Si el gobierno acuerda con el PRO, acuerda con fuerzas locales, acuerda con fuerzas que pueden dividir voto kirchnerista, etcétera, etcétera, lo que vas a tener es un año político muy tranquilo. ¿Por qué? Porque vas a tener a gran parte de los actores relevantes de este país arriba del barco y todos apostando a que al gobierno le vaya bien porque ya están juntos en las listas para el año que viene. Entonces, dependiendo de eso, es la dinámica política que vamos a tener. Lo otro que puede pasar es que las pasos se caigan y se postergue toda la discusión electoral y política hasta el segundo semestre, porque el proyecto dice que las cierres de listas no ocurrirían el 15 de mayo, sino ocurrirían alrededor del 26 de agosto del año que viene. Por lo cual ahí cambiaría la dinámica, por ahí hasta incluso en materia económica al gobierno se le abre una ventana de oportunidad para levantar restricciones del cepo, de cambiarias, para corregir parte del atraso cambiario. Cambia la dinámica porque te da un semestre para gestionar y no que sea un semestre entero de tranza política. Bueno, está abierto entonces lo que va a pasar el año que viene, porque básicamente es cierto que falta definir cuál va a ser la regla electoral. Lo que sí sabemos es el efecto que puede llegar a tener la boleta única, que elimina el arrastre tradicional que había en todas las elecciones. Hay que ver si esto es fuerte o no y cuánto impacta en el oficialismo. Sí. Sobre todo eso es lo que más impacta es en la provincia de Buenos Aires. Ya en la mayoría de las provincias ese acople no estaba. Es importante lo que vos dijiste, lo de la boleta única. Yo creo que va a tener un efecto más en el largo plazo, sobre todo, porque además lo que está haciendo y lo que está pasando en el país es que las estructuras nacionales están desapareciendo y están siendo reemplazadas por fuerzas locales, por liderazgos provinciales o por élites provinciales que controlan. Ya, si vos te fijás los mapas de las provincias en los 80, en los 90, incluso a principios de este siglo, eran provincias radicales, provincias peronistas, que estaban sujetas a restricciones que imponía la política nacional o liderazgos nacionales. Hoy vos tenés fuerzas provinciales que gobiernan las provincias con la lógica de decir nosotros somos neuquinos, nosotros somos rionegrinos, nosotros somos misioneros, nosotros somos salteños y hacemos lo mejor para la provincia y negociamos con el gobierno nacional que esté de turno. Bueno, y esos gobernadores además cada vez tienen más autonomía, los pequeños gobernadores que son los intendentes ahora con esto de la boleta única tienen cada vez más autonomía, o sea que la política nacional está cada vez, si querés, más atomizada, más fraccionada, y eso abre un cuestionamiento hacia adelante sobre si esto va a ser mejor o peor a la gobernabilidad del país. Gracias, Alejandro, por la comunicación. Alejandro Katterberg, director de Poliarquía. A un año de Milei, los argentinos, según este informe, conservan un alto nivel de aprobación del presidente, 56%, esto es altísimo. Ayer se supo... ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto se lo cantaron a Milei y a Karina Milei, es la banda, ¿no? De Granaderos. De Granaderos. Sí. Granaderos. ¡Viva la libertad, carajo! Y el gobierno está de fiesta. Se hizo la foto con Granaderos. Sí. Y después ese mismo día, si querés te agrego rapidito, fue a la final del Abierto de Polo. Sí. Entró aproximadamente a la mitad del primer cháquer. Impresionante la entrada. Digamos, viste que tiene su... No, la ovación de la gente. Mira. Era como si hubiera entrado un rockstar de verdad. Saludando, esto que el otro. Se quedó todo el partido. Generalmente esto no sucede. Se van a la mitad, ponele, viste, Sí. cháquer número 3. Es más, Uranga, que es el presidente de la Asociación Argentina de Polo, le dijo, ¿se quiere retirar, Milei? No, yo la estoy pasando fenómeno, yo me quedo hasta el final, dijo. Se quedó hasta el final, escuchate esto, se quedó hasta el final, se quedó hasta la entrega de premios. Hace él la entrega de premios, ganó la Natividad. Él es hincha de la Dolfina, él tiene una excelente relación con Adolfito Cambiaso. Sí. Adolfito Cambiaso se acerca a la entrega de premios y le da la camiseta con la que jugó el partido, absolutamente transpirada. Milei se saca la campera y se pone la remera de la Dolfina y se la muestra hacia la hinchada de la Dolfina. Era todo un momento
increíble ayer. lo que Quizás se estaba vio. menos transpirada que su campera, incluso. Sí, sí, menos transpirada la campera porque encima había un viento como fresco, ponele, Sí, pero allá estaba Estaba fresco fresquito. igual. Sí, a la sombra. Pero- aprobación total. Sí, es un lugar donde uno supone que lo van a 99.9% de celebrar votantes. y él, de hecho, con Cambiaso tiene una relación que Cambiaso ha ido a la Casa Rosada a visitarlo, eso se sabía, bueno, ayer se consolidó públicamente esta buena relación que hay entre Milei, Cambiaso y el polo, digamos así, el Claro. polo. Pensé En que, la sin semana duda. no pensé había que hablaba de las estado clonaciones, vos sí. en el Movistar Arena también, en el show de Calamaro. Y, De Calamaro y digamos, también. no fue similar, pero No, no, vos hubo una dijiste que gente fue muy importante. una gente que lo aprobó y Sí. nadie lo desaprobó. Claro. Es decir, no hubo silbidos y hubo Mm. parte del Que fue el estadio que lo martes aprobó. esto. Así, Sí. el martes 3. Y como afuera, justamente de eso quiero hablar, porque si hay algo que caracterizó al gobierno de Milei es el afuera y el ejercer una especie de liderazgo totalmente implacable con los propios. ¿Por qué digo? Porque se cumplieron con el despido de Florencia Misraji y un par de funcionarios más de la ex AFIP Arca. 99 funcionarios echados desde que arrancó la gestión de Javier Milei. Ya te doy pie, Ceci, pero quiero decir esto. Bueno, al número 100 hay que darle un regalo. Sí, Un premio. claramente, se ¿Quién lo va a ser el merece. 100? La camiseta de Cambiaso. Sí. Transpirada. 99 funcionarios afuera, esto te da casi 2 por semana, es récord. O sea, no pasó nunca que un presidente despida de esta manera. El top 5 de los ministerios con más echados lidera Caputo con 31%, le sigue Petovelo, Capital Humano, con 25% del total de las renuncias. Jefatura de Gabinete 12%, Salud 8% y Cancillería 5%. Pero quiero, más allá de estos números, porque 99 es altísimo, pero se cargó a un jefe de gabinete, a varios ministros, quien era canciller, al jefe de la AFI, o sea, la CIDE, la Secretaría de Sí. Inteligencia, de ANSES y de la AFIP. ¿Qué quiero decir? No fueron puestos menores. Se cargó a pesos pesados en términos de jerarquía dentro de su propio gabinete. No sorprendió, aunque sí el modo, el despido de Misraji de Arca. No, yo digo que estaba más cantado que despacito. Y cuando ocurrió toda la transformación de AFIP en Arca, había quedado bastante claro que había ahí una tensión, aunque la desmentía el equipo económico, la desmentía el gobierno, había una tensión enorme con la titular de la AFIP, Florencia Misraji. Misraji, contamos en ese momento, estaba trabajando con Caputo en una reestructuración del organismo, pero el anuncio, el formato, el escrache a ella personalmente, porque la información que daba Casa Rosada de por qué tomaba esa decisión era porque Misraji cobraba 32 millones de pesos, que era algo que Misraji estaba trabajando para cambiar. Ella o desde su entorno habían argumentado que ese sueldo había cambiado y esas condiciones que tenía la FIP, no por decisión de ella, sino estructurales, habían cambiado. Ahora el gobierno dice que no. Lo cierto es que Misraji había llegado ahí y apareció con este cambio de AFIP por Arca, una reestructuración anunciada, pero sobre todo un cambio de las dos conducciones de las áreas técnicas o de la AFIP, del corazón de la AFIP, que son la DGI y la aduana, que quedaron a cargo de dos funcionarios de carrera con historial bastante polémico. Los dos, tanto Andrés Vélez en aduana como Andrés Vázquez en la DGI, y que eso se había notado en una decisión técnica y administrativa donde muchas veces quedan marcadas las situaciones, ¿no? El nombramiento del titular de la DGI y el titular de la aduana lo hizo el presidente de la Nación. No lo firmó Florencia Misraji. No lo quiso firmar. No lo quiso firmar. Nosotros contamos acá que ella se reunió con Santiago Caputo, le dijo que ella no iba a firmar eso y eso se terminó resolviendo con un decreto que creaba el nuevo organismo y el presidente nombraba a todos, a Misraji en el nuevo organismo y a Vázquez y a Vélez también. ¿De la mano de quién llega Misraji? Misraji llegó de la mano de Luis Caputo, del ministro de Economía.
la han vinculado con el estudio de César Litvin, que es un tributarista muy reconocido, pero ella tuvo un paso y es alguien como influyente en el mundo tributario, muy reconocido como técnico en ese mundo, pero la verdad es que ella tuvo un paso de 6 meses por el estudio de Litvin. No es una persona clave ni la armadora de ese estudio ni por casualidad. ¿Qué es lo que se difunde el fin de semana? Que la echan por querer cobrarle impuesto a los influencers. No, al gordo Dan, estás loca. Por querer cobrarle impuestos al gordo Dan. No, con el gordo dando. Es un graf hermoso ese para la Es un graf tele. hermoso, pero es mentira. No, ¿cómo que no? Básicamente- Pero lo dijo el vocero. Manuel Adorni dijo eso. Bueno, técnicamente lo que pasa es que el gordo Dan, o si querés, Pampita Ardoaín, si tributaba antes con una categoría que se llamaba otros servicios, ahora tiene que tributar por una categoría que se llama influencers o ¿Qué es publicidad ¿Cómo está? Agregar Lo pregunto una en serio. categoría. ¿Qué es Medios. el influencer para la FIP? ¿Quién es influencer? No, vos pagás impuestos por todos los trabajos que haces. Sí. Claro. Si tu categoría y si tu rubro está específicamente nominado, ponés ese en el nomenclador. Si no, ponés... Y no, perdón, me acuerdo de Clerici que dijo, Pero- yo no estoy Vos nominada podés porque... pagar servicios de comunicación. Claro, Claro. sí. No, pero pará, ¿la ¿quiere diferencia es nominal o hay una diferencia monetaria? No, es nominal, por eso digo que es mentira. Ok, Por eso digo que es mentira, que porque le quiso cobrar un impuesto a los influencers. ya está. Porque todos los influencers deben tributar por su actividad. Hasta ahora lo hacían ¿Cómo en lo hacen? un Facturando. ¿Pero cómo? No, pero hasta ahora Sí. todo aquel que no está dentro de una categoría específica en este rubro y en cualquier rubro tributa por el que dice otros. Hasta ahora un influencer tributaba por lo que decía otros servicios. Bueno, ahora tiene un nombrecito específico que dice difusión de publicidad en redes sociales, ¿entendés? Es una cuestión administrativa y no es que hasta ahora los influencers no pagaban impuestos y a partir de ahora tienen que pagar. Simplemente se cambió la condición. Después circula también otra versión sobre un cambio en una resolución que le cambia la condición tributaria a grandes plataformas de comercio electrónico, básicamente Despegar y Mercado Libre. La verdad es que los cambios de esos tributos no los hace la FIP. Hubo algún cambio de resolución, no tengo en claro si técnicamente eso perjudica o no a Mercado Libre, pero lo cierto es que ese cambio de condiciones y de inscripciones es una decisión que hace el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria, el área de industria, no lo hace la FIP. Así que lo que hay acá es un blanqueo de una situación de enorme tensión que venía teniendo Florencia Mizrahi con el gobierno, con el cambio de autoridades en la AFIP, el cambio de formato de AFIP por ARCA y una persona que no era de la confianza extrema de Santiago Caputo, de la Casa Rosada y demás, que era una persona técnica. También es cierto que la gestión de Mizrahi tenía muchos cuestionamientos internos y técnicos, básicamente por una persona de bajísimo perfil, que, por ejemplo, no comunicó el blanqueo, que no difundió las normas, que no... ¿Por ella Hubo- misma o le pidieron que no hable? No, por decisión de ella. Ujú. Por decisión de ella. Que no le había puesto el cuerpo a las críticas internas, y te diría que también dentro del equipo económico, no de las autoridades más altas, pero sí dentro de las áreas más técnicas del área económica, sobre Mizrahi tenían que ver con, digamos, la falta de ponerle el cuerpo a la gestión de la FIP en términos de comunicación, de hacerse cargo y hacer cuerpo a la gestión. No le conocemos la voz a Florencia Mizrahi. No. No le conocemos la voz. Y ahora Bueno. tampoco se la conocemos al que va a asumir, ¿o sí? En su lugar. Sí, Juan Paso es una persona que sí, que ha aparecido públicamente, ha dado pocas entrevistas ¿Como funcionario? a medios periodísticos, pero sí es cierto que habla con las cámaras empresarias, ha dado discursos públicos y demás. Juan Paso es, yo les conté varias veces,
Bausili, el titular del Banco Central, y Luis Caputo, el ministro de Economía, eran socios en una consultora que se llamaba Anker. La tercera pata de ese triángulo no de hierro, pongámosle otro nombre, es Juan Paso, que es el hombre con un perfil más productivo o más contacto con la economía real. Ha tenido actividad en la industria textil, ha tenido actividad en la industria ganadera. Había desembarcado o había sido anunciado el viernes como secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, con un pie de Caputo en la Cancillería y sin terminar de llegar con el auto, la secretaria y los papeles a Cancillería, habiendo hablado con la privada y nada más, pega la vuelta y va rumbo a la AFIP. ¿Quién va a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales? Pablo Quirno. Es el secretario de Finanzas de Luis Caputo, una persona con un perfil muy alto. Milei la nombra y celebra su gestión y le agradece su gestión cada vez que puede. Un tuitero picante, Quirno también, hay que decirlo, un perfil duro en Twitter. Y me parece que lo que muestra ahí es que, si bien sale una ficha de Caputo, Caputo no pierde poder. Porque a mí me impresiona en ese proceso, vos decías el 27% de los cambios son en el Ministerio de Economía, es que Economía tiene Hacienda, Finanzas, Infraestructura, Transporte, Energía, Producción, Empresas Públicas, AFIP y el área de Relaciones Económicas Internacionales. Yo creo que hay que ir a caballo y no estoy segura de si no es más el poder que tiene Luis Caputo. Hay mucho revuelo político, básicamente a partir de lo que fue el escándalo del senador Cuéllar con los $211.000 en Paraguay. Lo pescaron, lo encerraron, está en arresto domiciliario ahora, pero esto generó una reacción política y el viernes a la noche, lo recuerdo bien porque estábamos en ese momento al aire, y el gobierno envió el mensaje de doblar la apuesta, que es básicamente decir, bueno, ¿saben qué? Si quieren expulsar a Cuéllar, que es la propuesta del kirchnerismo en el Senado de la Nación, expulsemos a todos los que tienen causas judiciales. Epa. Con lo cual hay que ver qué pasa con la sesión que está pedida para este jueves. ¿Por qué el gobierno reacciona así? Siendo que Cuéllar es un senador que entró por el kirchnerismo, que estaba en la boleta con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner. Bueno, básicamente porque en las últimas votaciones estuvo a favor de la Libertad Avanza en las votaciones en leyes muy puntuales, y una baja de Cuéllar implica que en el número tan difícil que tiene el gobierno en el Senado de la Nación, tome ventaja el kirchnerismo y le complica, por supuesto, un escenario que, recordemos, la elección hay que ver en qué fecha es, pero estos legisladores van a seguir funcionando de esta manera hasta diciembre del 2025. ¿Qué quiero decir? Queda un año de este Congreso que es hostil para el kirchnerismo. Vamos a retomar en un ratito este tema porque hay novedades, pero antes, escuchen esto. Entre enero y septiembre, la venta de medicamentos vía PAMI cayó casi 13%. Es decir, estamos hablando de jubilados, remedios, medicamentos para jubilados específicamente. Esto pasó en 23 de las 24 provincias, con Catamarca a la cabeza. Ciudad y provincia de Buenos Aires están por encima del promedio, con 14,7 y 14,2%. El PAMI atiende a una población de más de 5 millones de personas, de las cuales 3,3 cobra la jubilación mínima o por debajo de la mínima. Gran polémica había generado hace unas semanas este anuncio de que los jubilados iban a tener que hacer una declaración jurada para obtener un medicamento y un trámite especial ante el PAMI. Bueno, el gobierno dio una explicación, pero sigue siendo un tema, la verdad que complicado, porque limita claramente el acceso a los medicamentos. Irene Hartman, periodista del diario Clarín, publica hoy estos datos que tienen que ver con la venta de medicamentos. ¿Cómo estás, Irene? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro te saludan. Hola, ¿qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por llamarme y, bueno, buen día a todos y espero que arranquen bien la semana. Bueno, igualmente. Fuiste clarísima.
La verdad, nosotros hicimos te cuento brevemente el contexto. Sí. Antes de saber que el plan Vivir Mejor iba a desaparecer, que es el plan que daba cobertura del 100% a un número muy importante de remedios a través del PAMI, pero en realidad con la presunción de que eso iba a pasar, porque los medicamentos ya se habían empezado a achicarlos de esa canasta específica de cobertura del 100% que había creado Alberto Fernández en febrero de 2020, se habían empezado a achicar en junio. Después se hizo una gran poda en agosto, todo esto sin que se diera a difundir a la población, que es uno de los puntos que uno más cuestiona, digamos, porque esos datos no se difunden y los periodistas nos vamos enterando medio a cuentagotas, y parecía que el plan Vivir Mejor tendía a desaparecer, y es lo que pasó ahora. Y en paralelo hicimos un pedido de acceso a la información pública para saber si había caído el consumo de medicamentos por PAMI, sin pensar demasiado en el achicamiento del Vademecum en sí, sino más bien pensar en la depreciación de los saberes de los jubilados, digamos, a ver si estaban teniendo problemas de acceso. Lo cierto es que yo tenía información del sector de que sí había problemas de acceso y que obviamente los más perjudicados eran los jubilados que vivían en las provincias con más problemas socioeconómicos, digamos, ¿no? Y efectivamente algo de esto se ve en la radiografía nacional. La caída es fuerte, y lo que se ve en los datos que nos dieron, porque nos dieron solamente hasta septiembre, en una respuesta que dio el gobierno a fines de noviembre, los datos que incluyen septiembre lo que muestran es claramente el escalón que se generó en agosto, entre julio y agosto, en un contexto en el que el consumo, y esto es central decírselo a la gente, el consumo de medicamentos por PAMI venía subiendo. En el sector lo que me dicen es, obviamente no se debe a que la gente tiene más dinero y consume más remedios, sino a que más adultos mayores se pasaron al PAMI, digamos, como forma de resolución de sus medicamentos, que se fueron yendo de las prepagas, ¿no? Claro. Entonces, venía en alza, y aún con el alza, y aún considerando que enero debería haber sido un mes de bajo consumo y septiembre un mes de alto consumo, lo que se ve es lo opuesto, ¿se entiende? O sea, un problema claro es decir, ¿qué es lo que pasó en agosto? Que esto es importante decirlo. En agosto fue, sin contar lo que acaba de pasar, que es que directamente se eliminó el plan Vivir Mejor, en agosto fue la poda más importante del Vademecum, de esa canasta de remedios cubiertos al 100%. O sea, ocurrió entre julio y agosto. Entonces lo que se ve es un pico alto de consumo por PAMI en julio, y en agosto una caída bastante fuerte, que obviamente continúa, si bien no tenemos los datos actuales, se sabe que se va a seguir viendo como un tobogán en el consumo. ¿Cómo se tiene que interpretar esa caída? Déjame que te haga una consulta antes. Me impacta mucho que todo esto se fue dando sin comunicar nada y que los jubilados llegaran. Cuando llegan con la receta a la farmacia. Es realmente muy, muy angustiante. A mí no paran de escribirme jubilados reportando exactamente esa escena, que es la escena de desconcierto en el mostrador de farmacia, sin que realmente haya una comunicación clara, sin que la gente se pueda preparar, porque uno puede discutir, bueno, tiene que haber una canasta de medicamentos gratuitos, claro. Habría que haberle puesto más dinero en el bolsillo a los jubilados para que puedan comprar los remedios en lugar de dárselos gratis. Uno puede discutirlo, y de hecho incluso los más progresistas del mundo de las farmacias lo que dicen es, está bien subsidiar, digamos, la demanda y no la oferta. O sea, subsidiar a los jubilados que lo necesitan y no a la industria farmacéutica que da remedios gratuitos, digamos. Pero el mayor problema es la falta de comunicación y no avisar para que la gente esté preparada, que, por ejemplo, a partir del mes que viene, no sé, los 7 medicamentos que venía consumiendo gratis ya no los va a tener más gratis, ¿no? Sino que uno se entera de un minuto para el otro, ni siquiera a través del boletín oficial, porque estas son, digamos, estas decisiones en los contratos que se arman, los firman la industria farmacéutica, las cámaras de farmacias y el PAMI. Y el público general y la ciudadanía se enteran cuando esto se filtra. O sea, esta es la realidad, o cuando la gente se empieza a quejar. Es realmente bastante preocupante. Y la caída, lo que quería decir antes, es que uno puede decir, bueno, la caída del 13% promedio nacional, pero quiero remarcar que algunas provincias tienen cerca del 18% de caída entre enero y septiembre. De lo que hablan no es solo del achicamiento del Vademecum, que no
no se achicó demasiado. Lo que pasó en realidad es que los medicamentos dejaron de tener coberturas tan altas y pasaron a tener coberturas más bajas. Son Irene. pocos los medicamentos que pasaron a venta libre, pero lo que habla es una falta de adherencia posiblemente de los jubilados a los tratamientos de salud. Irene, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Te quería preguntar por eso, porque, o sea, los medicamentos que dejan de tener cobertura al 100 pasan a tener cobertura de el 50 o el 80 ¿cómo es eso? Te cuento. Hola, Cecilia, no te saludé. De las 170 moléculas, cada molécula representa un número mayor de presentaciones de medicamentos, ¿sí? Porque un medicamento puede tener, es importante aclararlo, se le dice molécula o principio activo a esa especie de compuesto base con el cual se elaboran varios medicamentos. Por ejemplo, los que tienen 30 gramos, los comprimidos en gel que tienen 80 gramos, los inyectables y así. Entonces, para las 170 moléculas que tenía el Plan Vivir Mejor al principio, había 2.700 presentaciones de medicamentos detrás, ¿sí? Hacia agosto se habían recortado como 1.000 de esas, y ahora, de las cubiertas al 100%, ya no queda ninguna. ¿A dónde fueron a parar? Es tu pregunta. El 70% de las 93 moléculas, para ser exactos, que ahora ya no están en el Plan Vivir Mejor porque se eliminó el plan, el 70% quedaron con descuentos de entre el 50 y el 60%. El 30% restante quedaron con descuentos muy grandes del 80%. Uno dice, bueno, eso es mucho, pero yo los mensajes que recibo, muchos mensajes, son del tipo de gente que cobra 400.000 pesos de haber. El problema es el haber del jubilado, claro. No, y eso te iba a preguntar. Que te dice, ahora pago 50.000 pesos de medicamentos y antes pagaba 0. Y eso te iba a preguntar, si nominalmente esas moléculas y esos remedios son remedios de precio alto nominalmente, o son remedios comunes de un precio habitual, que por supuesto que todos pesan cuando la jubilación son 300.000 pesos, ¿no? Claro, la verdad es que es difícil decirte porque son miles de medicamentos, son cientos de medicamentos, es muy variado. Pero solo basta decir que cualquier medicamento que no sea un ibuprofeno está rondando los 15, 20.000, 30.000 pesos en este momento. Es un impacto muy no pagas fuerte. Nada y pagas Irene, ¿y cómo está funcionando este trámite de que se agregó para cada jubilado que quiera comprar un medicamento? Entiendo, lo vi en las redes, no sé si es así, que es digital. En muchos casos había gente probando diciendo que no funcionaba. ¿Cómo ves que está poniéndose en marcha eso, al menos por ahora? Subsidio social. Mira, yo no he logrado que el PAMI me diga un dato que sería importante, que es cuánta gente lo está pidiendo, ¿sí? Lo que yo pude averiguar por otra vía la semana pasada es que había habido desde agosto más o menos que se creó el subsidio social, porque hay que aclarar que el subsidio social, que es este trámite, existe desde que empezaron a achicar el Vademecum, no lo empezaron a hacer ahora, ¿sí? No se creó ahora. Entonces, desde ese momento hasta parte hubo al menos 850.000 pedidos. Yo pasé por un par de delegaciones del PAMI y me decían la semana pasada que habían estado recibiendo como 100 personas por día pidiéndolo, con lo cual la solicitud debe ser muy grande. Lo que mayormente pasó es que empezó habiendo mucho problema con el tema de un formulario que pedían, que era una declaración jurada de la persona, donde la persona tenía que decir con quién vive, a quién tiene a cargo, si tiene un auto así o asá, si tiene... más de una propiedad y demás, que era bastante engorroso ese PDF, y finalmente supimos el viernes que eliminaron ese requisito, yo creo que acusando recibo de la dificultad que eso generaba en los adultos mayores. Recibo versiones variopintas de gente que lo pudo resolver fácilmente y gente que no, y me parece que en general responde a que si la persona cumple cumple claramente con los requisitos, entonces el trámite corre fácil y se resuelve en el momento, pero si el PAMI tiene una información distinta de la persona, por ejemplo, que la persona figura con 2 propiedades y la persona dice, no, pero yo tengo una sola, ahí la cosa se empieza a obstaculizar.
Ese es, digamos, una cosa que, a ver, uno podría pensar que el PAMI tiene toda la información indispensable para definir quiénes son los que tienen que ser beneficiarios de esto y que es un poquito obstaculizante tener que ir a pedirlo, ¿no? Sí. Pero, qué sé yo, supongo que eso es discutible. No conozco el número de personas, sé que están tratando de hacer desde el PAMI más vehiculizable el trámite, digamos, más expeditivo. Irene, Pero, nos dabas el número general de caída del consumo de medicamentos para los jubilados. ¿Tenés algún nivel de discriminación de qué tipo de medicamentos cayeron más que otros? Digamos, ¿con qué están cambiados? Okay. No, ese es un problema de, viste que uno cuando hace un pedido de acceso tiene que pensar muy bien qué pregunta hace, y yo lo que pedí en ese momento fue para garantizar que me lo contestaran, claro. Y que me lo contestaran rápidamente, pedí unidades, o sea, cajitas de remedios vendidas por mes y por provincia. Entonces lo que tengo es un desglose provincial, y lo que hicimos acá en el diario fue un cruce con los datos de población, digamos, de adultos mayores por provincia, para que no haya, para no tener el problema de que hay provincias que tienen población más envejecida que otra, digamos. Claro. Y nos dio que, digamos, las que están posicionadas muy por encima de la media son de la media nacional de caída, ¿sí? Son Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan, pero digamos las cuatro primeras, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Mendoza, tuvieron caídas de entre el 17 y el 88 y el 18%. Claro. Bueno, nada, es fuerte, y yo creo que esto va a seguir empeorando. O sea, si nosotros hiciéramos el mismo pedido, ahora que directamente el Plan Vivir Mejor desapareció, seguramente se va a seguir viendo el impacto súper fuerte. Quería aclarar una cosa más que me parece muy importante de la repercusión que yo tengo, por lo menos de la gente, que por supuesto es intuitivo y uno tiene que tomarlo con cautela, pero lo que hay es muchísimo reclamo, y Cecilia, esto me va a seguir perfectamente, por el jubilado que cobra 1.000 pesos más, que es lo que delimita el subsidio social. O sea, sí, claro. y en muchos casos son mujeres que cobran la jubilación mínima y cobran pensión. Y una pensión. Entonces, y aún así están por debajo de la línea de pobreza desde todo punto de vista, pero no pueden pedir el subsidio social. Sí, acá hay dos cosas. Una, que es cierto que mucho jubilado que quizá tiene una condición al subsidio ser generalizado, pasa lo mismo que con la energía. Así como con el gas, vos le estabas subsidiando la pileta climatizada a un millonario, acá quizá un jubilado con una jubilación muy alta, una posición económica muy buena y una prepaga carísima, tenía el medicamento al 100%. Pero también se lo está sacando al que tiene la mínima, con una condición en la que después hay una línea de corte. El que gana un peso más que la línea de corte, ¿qué diferencia tiene a la hora de poder pedir el subsidio? Totalmente. Y esa misma reflexión tiene un montón de grises, que, por ejemplo, había gente que se pagaba una prepaga aparte y que le pedía al médico que le copiara, al médico de PAMI que le copie las recetas en el último tiempo, porque los remedios se encarecieron muchísimo, aunque este año no subieron, o sea, al contrario, la verdad que la proporción fue distinta, subieron para PAMI, pero no para el resto de la gente, a diferencia del año pasado. El año pasado los remedios subieron más del 300% con una inflación del 200%. El año pasado fue astronómico, pero no subían para PAMI. Entonces los arreglos que hace la industria farmacéutica son esos, o suben por un lado o suben por el otro, pero compensan por una de las dos vías. Claro. Este año nosotros vimos una frenada, pero PAMI está viendo el ajuste. Y el otro dato que yo tenía es que yo no sé, no me consta, pero la información que tengo es que el Plan Vivir Mejor, cuando fue creado por Alberto Fernández, se pagaba, digamos, íntegramente con el impuesto país. Entonces, a medida que se diluyera el impuesto país, era claro que iba a desaparecer este plan. Te hago, Irene, para cerrar, estamos ya pasados para ir al info, pero te quiero preguntar esto, que es más político. Hay cuestionamientos sobre el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, a quienes algunos dicen que es kirchnerista. Básicamente que viene de la gestión anterior, que tuvo un paso, que se fue antes, por ciertos desmanejos, lo asocian a la figura de la cámpora.
hay toda una cuestión política, incluso de sectores que son libertarios también, que plantean esto puertas adentro. ¿Qué hay de cierto? Digamos, Yo no tengo, a mí eso no me consta, no descrito en esos términos. Lo que yo quiero decir es que cuando él asumió el mando del PAMI, yo hablé con figuras de la escena política de la salud, con diputados, digamos, desde Pablo Yetlin hasta Graciela Ocaña, como yendo a los dos lados de la grieta, por decirlo de alguna manera, y la apreciación sobre esa persona, sobre Leguizamo, era en general buena porque se lo consideraba un técnico de carrera de adentro del PAMI que ya tenía como 17 años en el PAMI, si yo no recuerdo mal. Ahora bien, es una figura que está, yo diría sin ánimo a equivocarme, como pintada ahí, porque el que maneja todo es Mario Lugones, y Mario Lugones es un hombre del mundo de la salud que ha estado detrás del mundo de la salud manejando bastante el sector en las últimas 2 décadas, más allá del signo político de turno, digamos, con una habilidad de negociación, me parece, a ambos lados de la grieta. Entonces, esto es lo que yo puedo decir, que me parece que nada es tan lineal. Nos gusta eso, le vamos a robar la frase a Hartman de habilidad, ¿cómo fue? ¿Habilidad de los dos lados más allá de la grieta? Claro, como una habilidad de negociación, habilidad digamos. de negociación de los dos lados y sí, usémosla porque encontramos figuritas de varios colores para eso. Sí. Gracias Irene por la comunicación, lleno de datos. Irene Hartman, periodista del diario Clarín, con un tema que realmente preocupa, que es el acceso a los medicamentos de los jubilados. Y si hay recortes, háganse cargo y anúncienlos para que la gente sepa qué tiene que hacer, con qué cuenta, con qué no. Después, bueno, si le sacan, aguántense que los van a putear todos, es así. Pero por lo menos háganse cargo de la medida y cuéntenla como es. Uy, ¿cómo estamos con el tema de Milei? Por favor. Fanático. El Kicillof dijo que va a comprar acciones de aerolíneas argentinas para impedir su venta. No, Aerolíneas bonaerenses. No sé cómo va el baiteo, vos sí. Por favor. ¿Con qué aparte? Pero bueno. Claro, sí, sí. La ruta de la provincia son es una posición política claramente que en el medio de esta discusión por aerolíneas argentinas, por el proyecto de privatización, que dicho sea de paso, no está claro qué va a hacer el gobierno, si va a convocar o no a extraordinarias, si este proyecto va a estar o no, pero lo que dijo Axel Kicillof es: no voy a permitir la venta de aerolíneas. Sí, básicamente lo que dice es que sí le van a dar la aerolíneas argentinas a los empleados o a algún otro grupo. Él está dispuesto a trabajar con algunos actores del sector y algunas provincias a las que les interese para tomar el control de aerolíneas argentinas. Una posición política y algo que nunca va a suceder. Bien. Rolo, empieza el juicio por jurados contra Martín del Río por el asesinato de sus padres en Olivos. Un momento clave en la historia criminal argentina, Jessy, porque cuando uno hace un raconto de los casos que más impactaron a este país, tiene que hablar de los parricidios, obviamente, van contra los mandamientos, sí. Incluso alguien que mata a su padre no es algo que ocurra todos los días, por suerte, pero podemos enumerar los casos que nos marcaron de el caso Joclender, el caso de Abouza, y tenemos que hablar del caso del Río, un hombre que hoy tiene 50 años, que se dedicó toda su vida a los manejos de bienes raíces y que desde esta mañana está en el banquillo de los acusados en San Isidro, imputado por el asesinato de su papá, José Enrique del Río, un hombre de 75 años, y de su mamá, Mercedes Alonso, de 72 años. Un leve raconto del caso nos lleva al 24 y 25 de agosto de 2022. En la mañana del 25, Jessy llega a trabajar a una mansión de la zona de Olivos, una mansión que queda en Melo y Gaspar Campos, a menos de 15 cuadras de la Quinta Presidencial de Olivos, la empleada doméstica Nina Aquino. Ninfa, su nombre real, pero le dicen Nina, una mujer humilde de origen paraguayo que se pone a limpiar toda la vivienda y que en un momento dado llega hasta el garage y se encuentra que adentro del auto, un Mercedes-Benz que tenía la pareja, estaban asesinados a balazos
José del Río y su esposa Mercedes Alonso, los dos sentados en el asiento del conductor y el asiento del acompañante, atados con el cinturón de seguridad y baleados desde atrás por un tirador que se había ubicado en el asiento trasero. Ninfa llama primero al hijo mayor de la pareja, Martín del Río, a quien le dice: encontré a tus papás muertos, los mataron, vení por favor. Él le dice que llame al 911, llama a la policía, va la policía para el lugar y lo primero que hace la bonaerense, como suele ocurrir en estos casos, detiene a la persona más vulnerable y a la que había encontrado los cuerpos, a la empleada doméstica. Que dicen, no, bueno, que es raro, ella estuvo limpiando en la casa, dice que estuvo ahí, que no se dio cuenta de que los cadáveres estaban en la cochera durante un largo rato, que no notó nada extraño. Cuando uno mira bien el lugar, había un balazo en el sillón del living, había desorden en la habitación principal, estaba abierta la caja fuerte. ¿Cómo no se enteró? Seguramente ella fue la entregadora, la que le abrió la puerta a los asesinos. Martín del Río también dice, uy, qué sorpresa, todo, Ninfa era una mujer de confianza, realmente estoy en shock con todo esto. Se la llevan detenido a Nina Aquino, obviamente con la convalidación del fiscal de turno de San Isidro, una jurisdicción, dicho sea de paso, donde suelen ocurrir este tipo de cosas. Pasan los días y se empiezan a dar cuenta los investigadores de que contra Nina no había ninguna prueba, que ella lo único que había sido la que fortuitamente había encontrado los cadáveres, pero no tenía motivo, no tenía forma, no tenía herramientas para asesinar a sus patrones y que tampoco tenía sentido que ella hubiera asesinado a estas dos personas. Reconstruyen los últimos pasos de las víctimas, se dan cuenta que el 24 de agosto, el día anterior al hallazgo, Mercedes Alonso había ido al Carrefour de Vicente López con su Mercedes-Benz, había hecho unas compras al mediodía, había regresado a la casa en el auto, ya no había vuelto a salir. Pero sí había entrado una persona alrededor de las 5:30 de la tarde. Un hombre había llegado caminando, había estado adentro de la casa ese 24 de agosto, 1 hora y 9 minutos, y luego había salido con una gorra que le tapaba la cabeza y una bolsa de la empresa Rimax en una de sus manos. Cuando empiezan a mirar con mayor detalle dicen, este es el asesino. Entró, mató, se llevó en la bolsa lo que nos está faltando, que era el arma usada en el crimen y la grabadora de las filmaciones de las cámaras de seguridad internas que Del Río tenía instaladas en la vivienda. Hombre precavido porque se había pasado toda su vida comprando y vendiendo de manera fraudulenta propiedades de gran porte. Daba un anticipo, decía te pago en cuotas, la casa se hacía del dominio de la propiedad y luego o la alquilaba o la revendía mientras esperaba que el legítimo dueño de esa propiedad, el que se la había vendido en cuotas, le hiciera un juicio, fuera a la justicia para tratar de retomar control del inmueble. Así Del Río había hecho una fortuna, siempre en complicidad con su hijo Martín. ¿Qué empiezan a ver los investigadores? Que Martín del Río tenía todos los números para cometer el doble crimen, que había engañado a sus padres durante los últimos tramos de su vida, que les había asegurado que estaba por vender la mansión de Olivos, que ya la tenía colocada, que con la plata que le había anticipado su padre había logrado comprar un departamento en el Chateau de la Avenida Libertador, en Núñez, edificio exclusivo si los hay en la capital, y que él no tenía forma de hacerlos entrar a ese departamento a sus padres porque en realidad se había comido la plata, nunca había hecho la compra. Empiezan a mirar estas grabaciones de las cámaras de seguridad de la escena del crimen, se las muestran a la amante de Martín del Río, a una mujer llamada Paola, que trabaja en Rimax, la misma empresa cuya bolsa tenía en la mano el asesino aquel día, y Paola, presionada por los investigadores que le dicen, mira, todo indica que vos pudiste haber sido cómplice de este asesinato, termina diciendo el que aparece en la filmación, entrando a la casa y saliendo 1 hora y 9 minutos después, es mi amante, es Martín del Río. Le muestran la filmación al hermano de Martín del Río, a Diego, y Diego dice, sí, ese es mi hermano, el que aparece en la filmación. Con estas pruebas, pasadas 2 semanas del doble asesinato, los fiscales liberan a Nina Aquino, a la empleada doméstica, no había ninguna prueba contra ella,
A ella también le van a mostrar la filmación y ella también va a decir, es Martín del Río el que aparece en la filmación. Los investigadores lo detienen a Martín del Río cuando entraba a su casa del barrio Nordelta, donde vivía con su esposa y sus hijos. Le revisan el auto, le encuentran una bolsa de Rimax y le encuentran un control remoto del garage de la casa de sus padres, un control remoto que faltaba de la vivienda y que estaba escondido en la rueda de auxilio de la camioneta de Del Río. Desde entonces, este hombre está preso, acusado de este doble parricidio, un homicidio agravado por el vínculo, pero también por la alevosía y por haber sido cometido criminis causa, para tapar otro delito. ¿Qué delito? La estafa que él estaba cometiendo contra sus padres. Esto de sacarles plata para comprar una vivienda a la cual nunca se iban a poder mudar porque él nunca la había comprado. ¿Recuerdan ustedes los mensajes que él intercambiaba con sus padres? Donde él decía, viejo, prepara el camión de la mudanza, ya nos mudamos, dame tiempo, bueno, ahora, bueno, este es el momento. Toda esa historia se va a empezar a exponer a partir de hoy, Jessy, en los tribunales de San Isidro, en la calle Ituzaingó. ¿Por qué juicio por jurados? Por elección de Del Río. Te tengo que decir una cosa, una opción realmente sorprendente que tomó Mónica Chiribín, que es la abogada de Del Río, obviamente de acuerdo con su cliente, con Del Río. Ellos quieren probar que el verdadero sospechoso del doble asesinato es el hermano de Martín Del Río, es Diego. ¿Por qué? Porque el arma utilizada en los asesinatos se encontró en el country San Diego, donde los Del Río tenían una casa, a la cual, según los registros oficiales, Martín Del Río no volvió después del doble crimen, y sí volvió su hermano. Entonces dicen, el único que pudo haber llevado de regreso la pistola con la cual se cometieron los crímenes es Diego Del Río, que además tiene un móvil claro para matar a sus padres y echarle la culpa a Martín. Eliminando a los padres, hereda, eliminando a Martín por la vía de la supuesta falsa imputación, también hereda él en soledad. Esto es una idea de la defensa de Martín Del Río que van a intentar probar ante un jurado popular. Digo que es una apuesta de riesgo, Jessy, porque con las pruebas que hay, es difícil que un jurado técnico, un jurado de 3 jueces, no condene a Martín Del Río, porque tiene un montón de evidencias en su contra. Cuando vos entras en el territorio del jurado popular, ya entran cuestiones más emocionales, donde vos podés poner en juego, por ejemplo, a un buen declarante, si es que Martín Del Río lo es. Hasta ahora no ha declarado nunca, no dio entrevistas, solo se ha grabado en prisión haciendo alguna que otra declaración, pero si él se sienta a declarar y los convence de que él es inocente, quizás creen en la defensa tenga alguna chance. Es dificilísimo, Jessy. Y a uno le da la sensación también que cuando yo te describo las pruebas que hay, que no hay jurado popular que pueda ser convencido por un hombre al cual ya los medios de alguna manera han demonizado, lo han mostrado incluso recorriendo la casa del doble crimen, acompañando a la policía, mostrando los distintos lugares. Uno lo ve y dice, piensa, qué hipócrita este hombre que mató a los padres, después acusó a la empleada doméstica, una pobre mujer inocente, y después quiso hacerse pasar por alguien ajeno al caso e involucrar a su propio hermano. Pero bueno, una apuesta de riesgo que empezará hoy. Por estas horas, mientras estamos hablando, se está terminando la selección de los jurados. Vos sabés que hay un sorteo de personas, mitad hombre, mitad mujeres. Se hace una selección final con la presencia de los fiscales y de la defensa, y luego arranca el juicio. La idea de del juez que conduce este debate, hay un solo juez técnico que tiene que ir guiando a los 12 jurados populares, es que hoy mismo empiecen a declarar los testigos. La testigo clave del día va a ser Ninfa, la empleada doméstica, que no solo estuvo presa injustamente y tiene más de un motivo para hablar sobre Martín Del Río, sino que ya anticipó su abogado, lo va a señalar como el hombre que camina en esta filmación, donde se lo ve no solo saliendo de casa, sino yendo y viniendo hasta el edificio Chateau Libertador, a donde, según el propio Martín Del Río confesó, aquel 24 de agosto él detuvo su camioneta y se quedó contestando mails, preparando algunas citas que tenía. Según creen los fiscales, dejó el auto ahí con su celular para plantar una prueba falsa, luego ir caminando hasta lo de sus padres, matarlos y volver hacia este edificio de Núñez. El juicio es público, ¿no? ¿Es abierto? Es un juicio oral y público, no
se espera que hayan cámaras, no está en principio, hay una disputa ahí donde la defensa quería, la fiscalía no quería, en principio está resuelto que no, esto puede cambiar, veremos qué ocurre, en principio no va a haber transmisión, no veremos el juicio, en principio, vamos a ver qué ocurre. Hoy declararía Ninfa, se espera que sea una de las jornadas más largas, mañana también. Y el día 3, Jessy, va a ser el más interesante a nivel probatorio por lo siguiente. Van a declarar Diego del Río, el hermano de Martín, va a declarar Cecilia Sánchez. Cecilia Sánchez era la esposa de Martín del Río. Estando Martín del Río preso, le inició juicio de divorcio a Martín del Río, porque claro, ella se entera de la noticia de la imputación del doble asesinato, pero también se entera de que Martín del Río tenía un amante. Claro, sí. Y sí Entonces le inicia el juicio de divorcio, que ya está prácticamente concluido. Ahí la defensa va a tratar de jugar el tema de, bueno, ella va a declarar en contra de Martín del Río porque le conviene que él esté preso y porque está enojada, porque él tiene un amante. Bueno, veremos. Va a declarar el suegro de Martín del Río, que se llama ex suegro, Miguel Sánchez, que según dicen en la fiscalía habría sufrido algún tipo de estafa por parte de Martín del Río en el último tiempo. Vamos a ver qué cuenta en el juicio. Digo esto, Es verosímil. ¿por qué les cuento? Obvio que es verosímil. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque digo, es un caso, porque se empiezan a desnudar intimidades que vistas desde afuera y desapasionadamente y olvidándonos de alguna manera que hay un doble asesinato, son telenovelescas, ¿sí? Pero son de la vida real, por supuesto. Pero va a hablar la ex esposa despechada, va a hablar el ex suegro que además habría sido estafado y que no lo debe querer mucho a Martín del Río, y va a declarar en la misma audiencia que la ex esposa Paola Coquiara, que era la amante de Martín del Río, que trabajaba en RIMAC, a quien no solo filmaron a Del Río con la bolsa de la empresa donde ella trabajaba, sino que, según testigos que tiene la investigación, ella habría estado el día del hallazgo de los cuerpos en la zona de la mansión. Entre los curiosos que se acercaron estuvo el amante de Martín del Río, según los investigadores. Y además, en los días previos al crimen, está filmado Martín del Río caminando desde Núñez hacia la casa de sus padres, ida y vuelta, el mismo recorrido que habría hecho el día del doble asesinato. ¿Quién lo acompañaba en esos días anteriores, en esa caminata? Sí, adivinaron. Paola, la amante. Los fiscales dicen, ¿estaría ensayando puede haber más Martín del Río y Paola sabía lo que estaba ocurriendo? Ella en instrucción dijo, no, él me dijo, acompáñame a estirar las piernas y yo no sabía qué iba a ocurrir. Bueno, todo esto se va a exponer a partir de hoy en San Isidro, Jessy, un juicio que va a marcar historia, van a salir muchas historias nuevas de este debate oral que seguramente nos darán más información para contar aquí. Sí, este fin de semana me lo pasé en Salta y fui para preludio a un lugar que se llama Cerdo Negro, que es un productor, no se ría. ¿Cerro Negro? Cerdo Negro. Ah, bueno. El mejor productor de jamones del país. Produce unos jamones de bellota. A ver, Qué rico. ¿dónde están? Qué rico. Ay, no, qué horror. ¿No trajo? ¿Trajiste? Ha criado sus bosques de encinas, esos árboles que dan la bellota hace 50 años, hijo de andaluces, y tiene sus jamones 6 años curándose hasta que están en su punto. Imagínese una pata de jamón colgada 6 años para llegar al punto justo en que ese jamón de bellota está impecable. ¿Lo probaste? Sí, tuve la suerte porque allí fue la fiesta de fin de año de Salvita Alimentos, una productora de alimentos que estuvimos ahí invitados, por suerte. Muchas gracias, y muchas gracias a Christian Petersen, que también... ¿Trajo milanesas? Eso se lo podemos pedir a Cristian si usted quiere. No, pregunto. Yo tengo que... No soy sobre el el apeto con representante todo de esto. Cristian. No, solo le agradezco su generosidad. Gracias, Es el Cristian. representante de nosotros a la hora del monitoreo. No. Ustedes pueden conseguirse tranquilamente sus alimentos. A ver, vamos a hablar de esto, de una de las cocinas más potentes, exploradas, trabajadas, complejas, interesantes, que es esta cocina del noroeste, esta cocina sobre todo salteña, jujeña, parte de Catamarca, Tucumán, parte de Santiago del Estero. En ese rincón fue donde se fundaron y se establecieron las primeras ciudades del país. O sea, muchas de las primeras ciudades se fundaron en el norte, donde venían llegando los colonizadores, donde ese pasado precolombino
más se sostuvo y más se mezcló con técnicas, con productos europeos, donde dio las mezclas más interesantes e incluso las menos influenciadas por esa cocina española o italiana que domina casi toda la cocina argentina, aunque, como vamos a ver, hay algo en cada plato de esos clásicos del noroeste que tiene reminiscencias europeas, no es totalmente precolombino, por supuesto. Es una cocina de fuego. Si pensamos en la cocina del noroeste, pensamos en dos cosas: en ollas, grandes ollas de barro donde se preparan, y hornos de barro. Las dos se alimentan con fuego. Es una cocina de preparaciones largas, de productos no muy limpios, porque son productos con esmero, con dedicación, para enaltecer cosas que muchas veces faltan. Son tierras, como sabemos, muchas partes de ellas áridas, complejas, donde no se puede producir todo, donde hay algunas cosas, como ya descubrieron los incas, que pueden nacer allí: las papas, los maíces, carnes como la llama, que ya se come mucho corriente y habitualmente en aquellas zonas, y en Buenos Aires muy poca. Es una cocina muy dedicada y de mucha paciencia para lograr algo bueno. Son cocciones bien largas. Y hay algo curioso y muy necesario para una verdadera cocina, es que esta cocina del noroeste tiene su propio diccionario. Cuando nosotros leemos los platos y los productos, son autóctonos, muchos no los conocemos, no sabemos qué significan, y esa es la mejor muestra de que es una verdadera cocina auténtica de allí. ¿Cómo cuál? Como el guaschalocro, como la quinoa, como, digo, si vos ves las hierbas que usan, los platos, los productos que usan para ello, todos nos van a resultar un poco ajenos, o muchos no los conozcamos, y eso es lo que determina que una cocina es realmente autóctona, de ahí, verdadera. Y podemos hablar del NOA de 3 regiones gastronómicas grandes: la zona andina, que es esta de la que más hablamos, la zona de montañosa, la más alta, la más árida, que es de donde vienen los maíces blancos, las quinoas, las habas, las variedades de papa, la llama, la carne seca o charqui, como le llaman, el chuño, que es esa papa liofilizada, que es esa papa que se seca, que se puede conservar, que era la forma y la base de esa cocina incaica, esa cocina quechua. Después tenemos la cocina del centro, la cocina de los valles, que es una cocina más popular, que es una cocina que llegó más a todos lados, que es la cocina de las empanadas, los tamales, las humitas, una cocina más cercana a nosotros. Y después está una tercera cocina que todavía es bastante desconocida, que no la asociamos con Salta, con Tucumán, no, adentro, que es la cocina de las yungas, la cocina de la parte tropical, que son pescados de río, que son frutas tropicales, de ahí crecen pitayas, bananas, mango, toda una cantidad de cosas que no solemos asociar a la cocina del noroeste. Y veamos un poco primero sus íconos, sus grandes íconos. Si pensamos en la cocina del noroeste, primero seguramente pensemos en las empanadas. Sí. Digo, el básico total. Y hay como una gran guerra entre la salteña y la tucumana, a ver cuál es la gran empanada argentina, y son bien distintas. Bueno, también pueden pasar. ¿Diferencias? La salteña se hace con carne magra, cortada muy chiquita, tiene un tamaño mucho menor, lleva papa cortada también muy chiquita, y cebolla de verdeo, y se acompaña con una salsa de tomate rallado y picantito que se llama yahua, que es una salsa fresca que se le pone una cucharadita en cada bocado, y eso le va a dar el picante, el frescor a esa empanada delicada, chiquita, cortado chiquito, todo se funde en la boca, no hay demasiada textura. En cambio, la empanada tucumana, de matambre que se hierve y se corta a mano, sin papa, cortado en trozos más grandes, de tamaño más grande, un poco más grasosa, más potente, más intensa, se acompaña de limón en vez de yahua para cortar justamente la grasa que trae el matambre. Es otra lógica de la empanada, menos delicada, más grande, más potente, te puedes comer menos, de las tucumanas te puedes comer 132 si querés otras 84. Es un número. Un buen número, es justo. Yo me quedo con Tucumán. Tengo que decirlo al aire cada vez que se sale este tema porque tengo muchos amigos tucumanos que no me permitirían callar. ¿Sí? A mí me gusta Yo la también. salteña.
Tucumana, si es papa, es un guiso adentro de una masa. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Pero no es una empanada. Muchas gracias. Ya terminé. Pues, Aguante Gracias. Tucumán. Las dos, pero las tucumanas primero. Ximena, un beso grande, te Son quiero. todos, Son todos Encuestas no tucumanos. solicitadas se llama esto. Son todos tucumanos. son todos No, de la empanada. faldistas, mansuristas. Yo creo que soy más salteño. Bueno, no sigamos por ahí. El Me gusta la delicadeza de la Se empanada. come Pero bichista. delicioso. Sí, sí, háganse cargo, muchachos. Sí, de viejo. todo. Todo, va todo atrás de la empanada. Ay, ay, ay. Sigamos. Otros clásicos menos conocidos son el picante de lengua, por ejemplo, bien norteño, Mirá. un picante hecho con lengua de vaca, con algunos ajíes, Repudio. con capa, Polémico, con pero zanahoria. Espectacular, Para- espectacular. Un gran guiso. ¿Cómo es eso? ¿Es un guiso? ¿Cómo es ese? Es un gran guiso, Sí. hecho con papa, con arveja, con tomate, con algún ají fresco y con lengua, que también se puede hacer de pollo, también es muy clásico el sí. picante de pollo. No es muy picante pese a su nombre que lo indica. Es un guiso muy, muy rico y que enaltece ese gran corte argentino que no solemos comer tanto, salvo en las fiestas a la provenzal, que es la lengua. ¿Cómo viene la lengua? Guisada, se hace largamente Digo, en en ese guiso, cuadraditos, cortadito en rodajas, como, como la bifecitos de vinagreta. lengua. Claro. Como la vinagreta, pero un poco más gruesa, no tan finita como la vinagreta. Estas comidas también son de los países limítrofes, o sea, se extienden Sí, a la... son norteñas, también llegan a Bolivia, llegan al sur de Perú y demás. Otras que son más argentinas, el locro, por supuesto, ese gran plato patrio que se llamó lucru o rucru, que era el guiso incaico por excelencia y que así llamaban a todos sus guisos, no a ese específicamente, y que hay locros hasta Ecuador, todo por los Andes diferentes, muy distintos. En Ecuador es el locro de papa, por ejemplo, y acá los españoles tuvieron mucha influencia y le agregamos muchísimo cerdo, muchísimas carnes, un guiso mucho más sustancioso que el original, Calórico. y eso es pura influencia española. La humita es uno de los grandes platos que no bajó de los barcos, que es absolutamente incaico, que le llamaban humintá y que era su pan, básicamente. Era la traducción literal es pan de maíz, ese pan que hacían esa masa envuelta en la chala y hervida y que lo usaban como pan. No había harinas de trigo, por supuesto, y eso le llamaban pan de maíz. La mazamorra, uno de esos dulces argentinos que olvidamos, que es como el arroz con leche, pero maíz blanco. Se hace tan poco hoy, era tan clásico a principios del siglo XIX. Después está la quinoa como producto simple que tampoco adoptamos demasiado y que es tan fácil como hervirla con 2 partes de agua 15 minutos y la tenés para cualquier ensalada fresca de verano. Y algunos lugares, primero, para comer buena comida salteña en Buenos Aires, uno se llama El Imperfecto o La Imperfecta, que quedan muy cerca, hermanos, en Honduras y Gascón o en Honduras y Julián Álvarez, muy buenas empanadas salteñas verdaderas. En La Peña La Morena, en Austria del 2000, hacen también muy buenas empanadas y se arma la lógica peña norteña. Y donde yo compro siempre en mi barrio, se llama Empanadas Salteñas en Superic 1450, muy buenas empanadas, tamales, humitas. Pero ahora vamos a la parte rápidamente un poco negativa, que es el olvido de las cocinas regionales en Buenos Aires, y con ello vamos a acompañarla con este vino, con este de Becatena Exploratore, un Malbec riojano. El lunes pasado tomamos este mismo de Becatena Exploratore, pero de Cafayate, este es riojano, de Angulos, 1850 metros, las viñas más altas de la provincia. Saben que La Rioja es la tercera provincia vitivinícola de la Argentina. Y de Becatena empezó a hacer estos varietales de Malbec para entender que más importante es el suelo, el terruño de los vinos que la uva en sí mismo. Entonces son Malbec de diferentes lugares, de Mendoza, de La Rioja, de Salta, próximamente de Catamarca, y vamos a ver las diferencias increíbles que hay sobre ellos. Este es un vino con bastante fruta roja, acidez, profundo, pero menos potente, picante que el clásico salteño que tomamos el lunes pasado. Y si les digo cocina regional, ¿en qué piensan? Sin querer influenciarlos en su respuesta. Y en todos estos platos. En que Salta, en dijiste. Tucumán. Bueno, ¿y por qué no Partes pensamos en culturales. todas el resto de las cocinas regionales argentinas? Pero hay en el sur cocina regional. En todos lados hay cocina regional. ¿Por Cordero qué no habría patagónico. cocina regional en la Mesopotamia? ¿Por qué no habría cocina regional Pero en esa tiene Chaco, en mucha- Formosa, en Cuyo? Digo, Pero tiene mucha identidad la ¿y la por qué de no nos Salta, Jujuy. familiarizamos, conocemos suficiente el resto de las cocinas regionales de la Argentina? ¿A cuántos restaurantes correntinos, chaqueños, jujeños, no sé, o del noroeste buenos hemos ido el último año en Buenos Aires? Ninguno. No hay.
¿Y por qué hay tantos restaurantes japoneses, peruanos, árabes, mexicanos y no hay ningún restaurante nuestro, digo, un buen restaurante misionero, correntino, mendocino y demás? Y no es porque no tengan productos, no tengan cocina, simplemente porque no las valoramos, porque no las estudiamos, porque no las analizamos, porque no las trabajamos. Ellos mismos, porque bueno, en sus ahí, lugares o sea, lo que debería cada haber vez es hay más, en sus un rol propios de- lugares hay cada vez más cocineros que están buscando, investigando y trabajando sus propias cocinas. Pero a Buenos Aires casi eso no llega. El comensal argentino come aproximadamente 15 ingredientes por semana. 15 en toda la semana. Hagan la cuenta cada uno de ustedes cuántos Es poco. Ay, es ingredientes nada. comemos. 15 Poquísimo. más o menos. en promedio. Cerradísimos. Bueno, en Europa comen 4 veces más de cantidad de ingredientes. En Japón comen unas 8 veces más de cantidad de ingredientes. Comen entre 100 y 120 ingredientes distintos por semana. Y eso tiene que ver con esto, con que no tenemos ingredientes de otros lados, no consumimos, no sabemos de dónde viene, lo que siempre decimos, no hay pescados de río, no hay otro tipo de papa, siendo que la papa es totalmente... Eso, andina, solo conocemos la papa espunta, hay solo vaca, cerdo y pollo, no hay jamás una llama, un chivito, un cordero, difícilmente. Hay pocos tipos de queso, hay poco marisco del sur. Todavía nos falta mucho para hacer de eso una gran cocina argentina. Otros Pero ¿desde países, dónde se puede empezar a hacer esa de investigar difusión? productor y productores, de saber la riqueza de cada lugar, desde conocer los productos, por qué la pitaya que se produce en Salta no llega a Buenos Aires y no ¿Qué es la conocemos pitaya? qué es la pitaya, una fruta tropical con puntiaguda, por qué no consumimos demasiado mango, por qué tantos productos que se consumen en la Argentina no se les da valor, no se los trabaja, no se los investiga, y eso va a hacer que se cree una buena cocina argentina que todavía se basa simplemente en general en el asado y en esa herencia de la cocina inmigrante, la Qué rico el cocina de asado. bodegón, y no en toda la riqueza que tenemos en el país, en los diferentes rincones, que eso va a ser de nosotros una gran cocina argentina. Eso que ya hicieron Perú y México, mirando totalmente hacia adentro y mirando poco hacia afuera. Último, si hacen un ejercicio y leen los menúes de los mejores restaurantes de Buenos Aires, de Argentina, no va a haber casi referencias a cuestiones argentinas. Pueden ser menúes de Buenos Aires, de Berlín, de Nueva York. Las referencias a lo local van a ser muy, muy escasas. En cambio, si leen los restaurantes, los grandes restaurantes mexicanos, peruanos, no va a haber un plato que no tenga referencias a los productos locales. Y creo que ese debe ser el camino para crear finalmente una gran cocina argentina. Juan Caparrós. Todo el mundo hablando de Susana y su entrevista a sí misma con inteligencia artificial. Susana, en rigor, después contó que básicamente estaba frente a una actriz. Jessica nos ha contado cómo se llama la actriz, que se llama Jasmine Diz. Sí, Hermosa. muy bonita. 30 años ahora. Era como de alguna manera representando lo que era Susana cuando la Mari, hace 50. No, se superponen un poco las fechas, pero bueno, o sea... Y Susana habla con lo que era la Susana joven, la Susana de la Mari, que insisto, se estrenó hace 50 años. Decime. Sí. No, estaba pensando en Maradona, entrevistando a Maradona en la noche del Sí, claro. Pero no Que hablamos lo mismo a la mañana. Divertido. ¿Con el mismo efecto? Sí. No, porque claro. ahora es distinto. Ahora es como ahora está hecho, dicen, con inteligencia Sí, artificial. yo vi un fragmentito nada más. Dale. Y, vi un fragmentito y obviamente se veía muy mal por momentos y se veía perfecto en otros. Sí, era la Mari. Increíble. La voz, Sí. todo. Bueno, es una actriz a la que se le toma la máscara. Esto lo hizo la productora de Noé Antonelli, que se llama Furor, con su marido Juan. De hecho, Noé Antonelli se tomó licencia de Georgina Barbarossa para dedicarse exclusivamente a esto. Entonces era como un efecto especial en vivo. ¿Entendés? Entonces ahí se veía... Ah, ¿esto no fue grabado? Sí, fue grabado, Ah. pero es lo que sería el falso vivo. Falso vivo. Ah, Claro. ok. Falso vivo. O sea, se graba en ese momento, ¿no? Susana frente a una actriz, la Sí. actriz le habla y después a esa actriz le modifican el rostro, ¿sí? Y le modifican la voz. Es como un Photoshop, ponele. Claro, brutalmente es eso, ¿entendés? Toda la Entonces, gestualidad del cuerpo es de la actriz. exactamente. Solamente le reemplazaron la cara. Es más, no... La carita. Pero tampoco toda la cara, sino el frente de la cara. ¿Te acuerdas de la película Contracara, la de Cage? No ¿no? la cabeza, la Sí. cara. La Nicolas cara, Cage, exactamente. No la cabeza, sino exactamente la cara. Esto se tomó, entrenaron un programa de inteligencia artificial con un montón de fotos de Susana de esa misma época. Porque básicamente lo que hacían es congelar eso. Entonces
de hecho, fueron reemplazando. Entonces, en ese momento, la inteligencia artificial lo que hacía era, cuando la actriz Jazmín movía la cabeza, le encajaban el fotograma que hubiera sido correspondiente a ese movimiento. También le modificaron la voz. La voz no era igual a la de Susana, también hay que decirlo. Si uno de oídas puso la Mari, no era la voz que tenía Susana en esa época. Pero ahí se produce el diálogo entre las dos Susanas. La Susana joven, que estaba buena, y esta Susana. Vamos a ver cuando Susana presenta a la Mari. Qué A ver. bravo, ¿no? Dos bellezas distintas. Maleducado. Sí. Vamos a recibir nada más ni nada menos que la protagonista de La Mari. Adelante, Susana Jiménez, por favor. Hola, Susana. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué locura! ¡Ay, qué flaquita que eras! Qué ¿Cómo? flaquita que eras. Sí, pero eras más... Bueno, pero con los años uno engorda un poquito. No, y luego, bueno, ven, pasemos al living, así hablamos. ¡Wow! Y vos me contás lo que querés que yo Saber, te diga. claro. Porque el chiste era ese, digamos, que Susana, joven, obsesionada con el tema de la delgadez, le preguntara a la Susana de 80 años, decir, che, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que tengo que saber de mi vida? Y ahí, claro, ¿qué es lo que ya sabemos, que lo hemos dicho acá muchas veces, es lo que más le gusta a Susana, que es hablar de sí misma y que la entrevisten a ella todo el tiempo? Y es lo más entretenido. Sí, sin duda. Pero es que eso tendría que haber sido el programa. Es mucho más entretenida ella que Eso María que hable que Becerra. con Nati Peluso, con María Becerra, porque no, a ella no le interesa. Y ahí se produce este diálogo y de vuelta. Susana sigue sangrando. Espera, ¿esto Sí. era guionado? Bueno, ahí va. Esto era guionado por parte de la actriz, pero no por parte de Susana. Digamos. Susana era como que había ciertos pies. Ok. ¿Entendés? Claro, tiene O que sea, haber un vamos pie. por acá, claro, vamos por acá. Las preguntas de la actriz de Jazmín estaban pautadas, después ella las podía verbalizar de la manera que quería, pero era bueno, Susana, y ahora lo vamos a desarrollar, vos nunca decís quién ha sido o será el gran amor de tu vida. Y ahí Susana se hace la distraída. Si querés vamos a escuchar esa parte y a la vuelta yo te cuento quién es el nombre que ella no quiere decir y yo te lo voy a decir. A ver, Susana. Pero hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Quién fue el gran amor de nuestra vida? Sabía que me lo ibas a preguntar. Sí, está en el guión. Pero nunca contesto esto, porque la verdad que menos uno o dos no existen más, pobres, murieron muchos. Otros viven, por eso no quiero hablar, porque es feo. Es feo porque, no sé, pero Está no bien. me gusta. Yo lo voy a sentir. Y lo vas a sentir, vas a ver, vas a ver. Amor. Sí, Delia. A ver, cuando dice murieron se refiere a Cacho Castaña. Cacho Castaña fue un gran amor de Susana, un verano, inclusive en el verano que ella está con Monzón. Y de hecho, era mítico. De hecho, yo fui el primero que lo conté y Susana se enojó conmigo de que Cacho Castaña se tuvo que escapar de verdad en un baúl de un Torino porque venía Monzón en ese momento. O sea, imagínate la situación. Susana salía con Cacho Castaña y Monzón al mismo tiempo. Claro, ella salía con Monzón y lo tiene de amante a Cacho Castaña ese verano. Lana. Ese verano, ¿entendés? Entonces, estaba con Cacho y en ese momento, che, viene el negro. Hay que le ser dijeron. Susana. De hecho, ahí Susana, en su diálogo con la Susana más joven, le dice que es muy importante tener relaciones. Y sí, hola Susana, me parece que sí, ¿no? Y después... ¿No meritaba un comentario sobre Monzón? Sí. Bueno, No, digo porque era Susana hablando con la Susana joven, De la Mari. De la a madre. Mari, claro. que es la novia de Monzón, y le está contando el futuro de alguna manera. ¿No ameritaba un bueno Monzón después? claro, Mató a su mujer, Alicia Ese- Muñiz, o sea... No, iba a ¿sabes entrar que en una no zona apareció que ese nunca comentario? entra, Sí, claro. animate a hacer eso. Sí, pero no apareció ese comentario, claro. No hay Sí, manera. sí, No hay manera. apareció, no Pero lo que apareció. pasa es que si traes a la Mari, Esa era ese es Mari el problema. y, en y realidad, los claro. amores y a Monzón... No trajo a los mochileros, trajo a la Mari. De hecho, a la Susana joven le pregunta, ¿cuánto duraste con Monzón? O ¿cuánto voy a durar yo con Monzón? Y a ella le dijo, 4 años, fue muy importante, Carlos. Ah, pero ok. se obvió toda la otra bueno, parte. está bien, igual lo mencioné. Claro, ¿entendés? Cuando habla del amor de su vida, digamos que ella dice que no lo va a nombrar, es Corcho Rodríguez. ¿En serio? Sí, Mirá. claro. El gran amor de la vida de Susana es Corcho Rodríguez. No, ella, cuando habla de uno o dos que no fueron grandes amores y que la verdad me arrepiento, se refiere tanto a Huberto Roviralta, que ella está muy dolida, que le tuvo que pagar $10 millones en blanco para el divorcio, y otra parte negro, no sabemos cuánto, yo no lo sé particularmente, y Jorge Rama, un novio que tuvo en Uruguay, que
entregaba cheques en blanco, mejor dicho, entregaba cheques firmados por Susana para hacer negocios propios, ¿entendés? Como si fueran cheques. Che, mirá, vamos a comprar jugadores de fútbol uruguayo. Che, mirá, un cheque de Susana. Ah, bueno, tiene fondo. Después no tenía fondo porque Susana nunca había firmado ese cheque. Era todo falopa. De esos dos, Susana particularmente se arrepiente, pero el gran amor de su vida fue Jorge Rodríguez, el Corcho. Todos recordamos un poquito cómo fue el comienzo de esa relación. Don Corcho le mandaba las rosas amarillas. Es muy ahora le llaman love bombing a eso. Claro, ahora se llama love bombing, como que te agobia de amor y Susana obviamente entró. Te agobia igual. Medio tóxico. Claro. Cuando se rompió, se rompió. Con Darín, acá me está contando Grace Malagrino, ¿qué pasa con Darín? Darín fue un amor de Susana, sí, pero es cierto que esa pareja se rompe cuando Darín conoce a Florencia Vaz. O sea, Darín se va con Florencia Vaz y ellos hacen un arreglo. Le dice, mirá, yo no voy a presentar, o sea, le dice Susana, vos no presentes a tu nueva persona hasta que yo no esté con alguien, ¿entendés? Si no, voy a quedar como una cornuda. Darín le hace el aguante. Y efectivamente, cuando Susana después presenta y tiene a su nueva pareja, que era Roby Alta, después, bueno, ya está, como que... Y lo que le pasa a Susana con eso, y ayer que justamente eso de Coté se tocó en el Polo, es que Susana también está un poquito enojada con los 10 o 12 o 20 millones de dólares que tuvo que pagar a Roby Alta, porque en rigor eso fue un pago por un ascenso en la escala social de Susana, digamos. Susana, sí, y la verdad es esa, digamos. Yo entiendo todo lo que le está pasando a Zairanar ahora. El mundo del polo es bravo en ese aspecto. Mañana lo voy a desarrollar. De hecho... ¿Es bravo qué quiere decir? ¿Está lleno de muertos de hambre con apellido? Ay, es muy interesante lo que decís. No, hay gente que tiene fortuna de verdad y sin embargo mira de costado a la Bataclana. Ah, sí, eso pasa ¿sí? siempre. O sea, estás con una Bataclana. ¿Sí? No, es más, usan esa palabra que es vintage. Bataclana. Linda palabra. Hermosa palabra. Yo quiero ser Bataclana, peliculón de Manuel Romero. Y de hecho, Wanda Nara, que ayer estuvo en la final del Abierto de Polo. ¿Sería Bataclana? Estaba Zaira, ¿te acordás? Sí. Porque estaba saliendo con Facundo Sí. Pérez. Y parece que Wanda no llegó elegante. Ahí justamente estamos compartiendo. No podía entrar. No iban a estamos dejar entrar. compartiendo el dato con Rolo. Parece que le entró a Elegante, y lo sabían de ayer, una denuncia por trata de menores. No, bueno. Porque cuando lo detienen a Elegante, ¿acordaste? Cuando lo van a detener a Elegante a la casa, estaba durmiendo con dos nenitas en la cama. Está el video. Está el video. Bueno, todo y eso... un ex asistente que declaró y que dijo que lo sometía a la servidumbre. Hay toda una situación... Todo es horrible. No sabemos cómo avanzar, pero... Claro, hay que ver cómo avanza, pero digo, todo es horrible. Todo eso, digamos, el mundo del polo lo ve un poco como diciendo, bueno, pará, un poquito. ¿Entendés? Pero bueno, ese tema mañana lo vamos a desarrollar con más intensidad. Ahora terminamos con esto de Susana. El gran amor de su vida, Jorge Rodríguez. 12:50 ha sido el aporte de Tartu a la confusión general de Fontaguana. Bueno, dicho esto, Bossy, más conocida como The Boss, ¿sí? O The Bossy, me pidió números. ¿Le gustaron los números de la semana? Me Sí, gusta. le gustaron los números de la Todo semana le gusta, pasada. sistematizar, Sí, le gustan los datos. datos. Así que ya saben que existe un circuito que son las Six Marathon Majors, ¿sí? World Six Marathon Majors, que son los 6 maratones más grandes del mundo: Chicago, Nueva York, Boston, Londres, Berlín y Tokio. En el 2025 se va a sumar Sydney, después se va a sumar probablemente Cape Town y después probablemente Shanghái. Pero por ahora son 6. Y los números son cuántas personas en el planeta Tierra completaron este circuito. ¿Qué es este circuito? Vos te anotás, participás de la 6, cuando terminás te dan un certificado y un medallón grande que es la suma de los 6 eventos. Es una medalla, cada carrera tiene su propia medalla y después esta es una medalla extra. Para los corredores de elite, esto es un torneo cada 2 años. Cada 2 años se da la cantidad de puntos que hiciste. Obviamente que se puede hacer en un año, pero digo, 2 años cuentan porque obviamente ellos no pueden correrse, son de elite, no pueden correr 6 maratones por año. Entonces, sacando esos, el único motivo para hacer esto es un proyecto tan arbitrario como cualquier otro, digamos. O sea, uno lo hace por esa medalla. Al principio no estaba la medalla. Al principio la mandaban por correo. ¿Sí? Cuando yo empecé a correrlas eran 5 nada más, y mientras iba por la mitad se agregó una sexta que fue Tokio. No pasa nada, sí, seguimos de largo. Y te mandaba por correo, ahora te la dan el día de la carrera. Ya saben que vos vas a terminar, entonces ese día te la dan al final también. Perdón.
No importa cuándo en qué año las Orden. corres, No, pierde vigencia. no pierden vigencia, sí hay que tener un orden, digamos. Quiero decir, hay que correr las 6. Si vos corres 3 veces Boston, te cuenta solo una de Boston. Claro, claro. Y si querés volver a hacer las 6, las otras 2 están afuera de ese circuito. Ok. Les decía, en total, algunos corrieron Nueva York en 1984 y terminaban la sexta el año pasado y eso Claro. a él le va la medalla. Algunos somos más impacientes. En total, en todo el planeta Tierra, 17.679 personas completaron las 6 majors desde que empezaron. Hace una década se convirtieron en Menos de muy 10.000 personas. No, 17.000. 16. 17.000. De 132, Igual, menos de 20.000. de 132 países. ¿Y 2 veces como usted? ¿Usted tiene 2? Más de, seis. más de una medalla de estas en todo el planeta Tierra. No sé cuál es la población mundial. Alguien podrá decir. 7.000 1.000 millones. millones. Más o. 229 corredores. No me estás jodiendo. ¿Usted está entre 229 personas? Locas. No juntas porque no me gusta la gente, pero sí. ¡Wow! Es un montón. Sí, eso sí, Estamos todos Solo muy el camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría, decía William Blake. Y acá estamos, dando vueltas, sí. Me parece la... Tenemos una más respeto. tercera? No, tercera, bueno, ahora viene la séptima, que es Sydney, Australia. Si haría una séptima, sí, haría. O sea, el tema es que, la verdad, concentrémonos un poco de nuevo. Es un proyecto muy grande porque son 6 viajes internacionales. El mérito no está en ser rápido, sino en tener la posibilidad de entrenarlas, el dinero para viajar y también la logística, porque hay personas que por su profesión o por la situación en la que están no pueden ir de qué sé yo, desde Buenos Aires a Tokio. O sea, es un viaje gigantesco. Es verdad que hay planes súper chiquitos de 5 días. Te vas a Tokio, viajás 25 horas, corres y en 4 días te volvés. Uf. Yo aconsejaría quedarse un par de días más, porque la verdad llegaste hasta el aeropuerto de Narita, por lo menos tenés que dormir. Pero bueno, sí, ese es el número. Esta es la clave de lo que yo les decía del dinero y de la logística. El promedio de edad de los que hicieron las 6 majors es 50 años y 6 meses. Claro. Gente grande. Que llegó. Porque claro, que las completó. Porque es la gente que ya tiene un pasar económico en el que, primero, una persona de 22 años no dice voy a hacer las 6 majors. Tiene mejores cosas que hacer. Sí, obvio. Otras Dice que es una jubilación anticipada. otras ambiciones. Es como las carreras de trail. Las carreras más caras las corren las personas que tienen más de 40 años. Acá, 50 años y 6 meses. La persona más joven que hizo las 6 majors, 22 años. Y la más grande, 84 años. Bueno, me encanta. 84 años, sí. ¿Usted a qué edad tuvo su primera medalla de 6? La primera de las 6 la tuve a los 44. Wow. Y la segunda a los 48. O sea, la segunda usted fue... Ahí estamos baja a el tiempo. promedio. Pim baja pam el pum, promedio. pim pam pum, pim pam pum. Sí, por ahora voy bajando el promedio. Va bajando el promedio. 11.699 hombres, 5.979 mujeres. Un no binario. Epa, Just one. epa. The one and only. Oye, no es cuál- usted. No, yo soy hombre. Ah, No entiendo. Yo respondo, es fácil responder. Y ahora una última cosa, un último dato interesante es, hay una posibilidad que es hacer las 6 en un año. no, ¿se puede? Ahí tenés que tener una fortuna, pero además, ya sabés que hay una... Una fortuna y un montón de piernas. Porque... No, porque vos podés separar las carreras. Perdón, la tenés que terminar, obviamente. Sí, si no, no hay... No, Te vos exige- sí. Sí, Se quiere finisher, anotar en la 6 para... hacer trampa, ¿cómo es? Pará, y lo otro. Tenés ganas- de repente la vi comprando aerolíneas. Poca honestidad, por favor. Pero no, quiero Por hacer todas las favor, preguntas. No, no se puede. No hay medalla. Si no completás el circuito, no hay nada. Ok, y no En- importa el tiempo que hagas. No importa el tiempo que hagas. Ok. Dentro hay que ver algunos temas de corte, pero en general, obviamente que esto es fidelización de cliente también. Tampoco te juzgan. Lo que no pasa es que si vos no la terminás, por lo motivo que sea, obviamente ni siquiera obtenés la medalla de cada carrera. Eso pasa en todo el planeta Tierra con cualquier carrera. Les decía, completar las 6 en un año, obviamente que es complicado. Uno los puede hacer tranquilo, suave, pero el gran problema ahí es Boston-Londres. ¿Por qué? Porque Boston se corre el lunes, porque es el Día de los Patriotas. Entonces es la única que se corre un día lunes. Y Londres se corre el domingo siguiente. Entonces ahí son 6 días. Mucha gente hace las dos. Ahora, después de hacer esas dos, te tomas 3 meses de siesta. Porque quedás ¿Siempre medio- es así? Siempre. Por la fecha siempre queda así. 6 días. Desarmen eso. Ni siquiera corriste una y querés que desarmen cosas. Dios mío.
Pero condiciones y no está ni para ir a la primera. Vos si anótese primero expulsa, a a mí un me 15K. expulsa. Bueno, una cosa más. Obviamente acá ya empezamos a descubrir. La pregunta es: ¿qué países están en el top 12? Epa. Iba a decir 10, pero hay dos más dando vuelta. En el top 12 de los que más completaron las majors. A ver. La primera respuesta no los sorprenderá. United. Exactamente, 4.476 son norteamericanos. ¿Qué pasa? Tienen 3 majors adentro de Estados Unidos. Claro, así cualquiera. Es un poco más fácil, ¿sí? Es más, están todos de la costa oeste, de la costa este, perdón, no la costa, pero del lado este de Estados Unidos, o sea, Chicago, Boston y Nueva York, o sea que. Y aparte, ya saben, hay un tema que es que Estados Unidos tiene más de 2.000 maratones al año. Claro. Es el país con más maratones del planeta Tierra y es el que mejor organiza. O sea, ahí hay una vocación y son los primeros que hicieron del maratón un furor. Así que es lógico que estén primeros. Segundo, Reino Unido. Qué lindo que es el maratón. Está ahí. 1.642, está bastante lejos. Tercero, Italia, con 870. Italia también insisto, son países que uno ve que viajan y viajan y viajan. Alemania tiene Berlín, por supuesto, adentro, ¿sí? Canadá, 790. España, que es un país de maratonistas, también muy, muy, muy fanático del maratón, 672. China, atención porque China obviamente viene creciendo la cantidad de gente que viaja y corre maratones y de hecho empresarialmente hay un montón de conflictos porque obviamente se están quedando, con los cupos de las carreras, porque una vez que empiezan a multiplicarse, 626. Dale 5 años a los chinos y están por eso. Octavo llega al primer país latinoamericano, México, 571, también le dan fuerte. Brasil, noveno, 494. Y décimo, Francia, 490. ¿Nosotros? ¿Entramos en los 12 o no? No, en el puesto 11, Australia, que ahora tiene a Sydney, chimbehuenchas. Y en el puesto 12, Japón, que por supuesto tiene Tokio. Y Japón también es un país de maratonistas. No sé el número final en que nosotros estamos, pero nosotros tenemos 191 corredores que completaron las 6 majors. Es un mérito bastante grande. ¿Por qué? Porque 121 argentinos. 91. 191 de 17. Y García los conoce a todos. A la mitad probablemente. seguro. A la mitad, a uno sí, pero ¿quién se ¿Hay conoce otro argentino realmente? con 2 medallas? Sí, hay 2 o 3. Porque aparte hay una cosa que importante. Los que son organizadores de tours de carrera, los que tienen los cupos, generalmente el que está con esos grupos va a todas las carreras y va dando vueltas. Para terminar, 191 para un país donde la major más cercana está a 10 horas de avión, habla de nuestra reconocida irresponsabilidad a la hora de establecer gastos. Obvio. ¿Sí? En mi caso no me juzgo porque es mi pasión, pero hay muchos países donde no te viajan tanto. Hay muchos norteamericanos que hacen las 3 norteamericanas y después se queda diciendo, no sé. Lo que pasa es que la población es tan descomunal que terminan imponiéndose igual. Pero les cuesta la idea de viajar, la mayoría de los corredores terminan completando las 6 majors en Tokio. Es como si las que no se anima, hasta que no se anima, y dice, bueno, llegué 5, me tomo un avión, me voy a Tokio, ¿sí? Pero bueno, este es el mundo de los dementes de las 6 majors. Son 6 carreras extraordinarias. 6 carreras son de las mejores. Hay seguramente 5 o 6 que están al mismo nivel y que están afuera. Valencia, que hablamos siempre, es una de ellas. París siempre luchó, pero el tema es que ahora, para completar las que van a ser seguramente las 9, tenés que distribuir un poco más por el mundo para que sean World Marathon Majors. Tan simple como eso. Pero bueno, estos son los números. García es estadística, señores. Estoy totalmente impactada. ¿Te gustó? Muy fuerte. ¿Cómo encantó. te gustó los numeritos? La contadora vos. Sí. 2 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿2 más 2? ¿Saben qué? ¿2 más 2? ¿4? Chao.